Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 26 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Como comenté en el Cap pasado, el tipo de escenas subidas de tono que van a haber en algunos Caps es algo que se va a dar por algunos Caps más. No serán por mucho, así como tampoco esta parte durará demasiado a partir de este Cap. No, no es de esa forma. Es cierto que deseo que se den algunas cosas más, pero hay un salto de tiempo para que esto pueda llegar a darse y así mismo que Goku pueda irse de esa línea de tiempo. Como he comentado antes, no quiero que Goku solo decida irse de esa línea de tiempo por el hecho que Milk lo dejó o algo así, y por ello en parte es que esta parte, como ya comenté antes. La idea de que solo se vaya porque Milk no está, que pretenda irse y hacer las cosas diferente en la otra línea de tiempo solo por el hecho de tener una nueva oportunidad con Milk no está dentro de las cosas que me interesaban que se diera. Por tanto, parte del hecho que me interesa en desarrollar esta parte era con el fin de que empezara una nueva vida en esa misma línea de tiempo. De hecho, por eso he comentado que en dado momento pensará en las cosas y se dará cuenta que bien pudo hacer lo mismo que estuvo haciendo en esa nueva línea de tiempo y lo mejor que sin ningún tipo de consecuencia a causa de su decisión. La verdad, no solo pienso que sea algo de su capricho por su parte para que se marche de su línea de tiempo. No es de esa forma y por ello habrán otros elementos que tener en cuenta. No obstante, aún entonces llegara a pensar en ello en dado momento. En todo caso, esta parte hasta cierto punto tenía como objetivo poner la idea en su cabeza de que si podía construir su vida en esta línea de tiempo, pero eso no era la idea que tenía y si bien es cierto que como mencioné podría hacer lo mismo, no iba a tener el mismo desenlace que deseo. A pesar de eso, como he comentado, esta parte tendrá su importancia para más adelante no solo por esos asuntos a tratar con Gohan y Goten, sino con otras cosas. Asimismo, eso sobre el dinero es algo que pienso usar para un fin más adelante. No será por parte de Goku dado a lo que se va a dar más adelante, al hecho que se va a otra línea de tiempo, pero si es algo que será usado y el uso que se le dará a eso era algo que vaya bastante bien para que esto que tengo pensado pueda ser bastante importante en la Tierra y fuera de la misma. Sea como sea, eso es algo que tiene su importancia para más adelante y a pesar de lo largo que ha sido esto, no solo se va a dejar de lado como si no importara. No tengo eso pensado y por ello por lo que va a pasar para el final del fic que esto llevará a que se dé algo así es cierto que no me voy a extender mucho en eso por ser solo hasta ese punto que tengo pensado escribir la historia. Si como sea, en este cap se continuará parte de los eventos del cap anterior y así mismo se terminarán con esos eventos, se continuarán con otros. Como les había comentado antes, por cómo había estado escrito los cap y más que solas escenas subidas de tono es algo que he tenido que cortar, cambiar algunas cosas y esto mismo ha hecho que pueda recortar un poco los números de los caps. Bueno, espero les guste el cap, el dibujo y si es así pueden dejarme su like, su comentario. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 26. El mejor castigo. De todas las cosas que había hecho en su vida definitivamente, esta no estaba dentro de esas cosas. No, eso simplemente estaba por mucho muy lejos de las cosas que había llegado a pensar que iba a hacer en algún momento. Sí, pues no era el tipo de cosas con las cuales se había relacionado en algún otro momento si bien había visto a las personas hacer esto, hacerlo era algo muy diferente. Diablos, como le dijo a la mujer, era la primera vez que había hecho algo como eso. Claro, la gran capacidad que tenía para aprender rápido las cosas era algo que lo ayudaba a aprender cualquier habilidad bastante rápido y en esta oportunidad no había sido muy diferente. Aprovechando su capacidad para aprender rápido se había fijado correctamente en los pasos y sabiendo que solo le bastaba unos pocos minutos para aprender cosas por mucho más complejas de lo que lo eran esos pasos. Era de esperar que con eso pueda ser exactamente igual, sino que, mucho más rápido. Por ello, aprender lo necesario para poder hacer eso había sido algo que no le había tomado mucho tiempo y si bien es cierto que no había practicado tal cosa jamás, no pensaba desconfiar de sus capacidades en ese momento y por ello le hizo saber a la chica de pelo castaño que podría hacer eso. No era una simple curiosidad de la mujer. No, la chica deseaba hacer esto y por lo mismo le había preguntado sobre ello. Por tanto, no tenía mucho sentido contestarle afirmativamente como si fuera una pregunta cualquiera que no tuviera ninguna relación con el entorno en el cual estaban o bien que no se podía poner en práctica en ese momento. No era de esa forma y por ello estaban en ese lugar. Por esto mismo la chica de pelo castaño lo llevó a donde estaban esas otras personas haciendo esto con la clara intención de hacer esto con él. No se asustó, ¿por qué debería en primer lugar? Así no supiera cómo hacer esto, así no tuviera la menor idea de esto era algo imposible de negar que no era un tipo de habilidad que fuera a ayudarlo realmente en su vida. No era de esa forma y por lo mismo experimentar algo como eso por el hecho de equivocarse, no hacerlo bien no fue algo que hizo. Además, no era un simple terrícola. No, era un ser por mucho más capaz que los terrícolas y por lo mismo había sido capaz de empezar a realizar esa acción con la chica sin muchos problemas a pesar del hecho que no era algo que había logrado hacer antes. Aprender esa habilidad al verla, realizarla esa primera vez con esa mujer había sido algo que hizo bien y más seguro estaba de eso mientras pasaba el tiempo y sus pasos. Los de la chica eran realizados de mucha mejor forma y esto amén del hecho que podría continuar viendo a otros, le había dado la oportunidad de mejorar por mucho más. Y esto le dio la seguridad para pensar más en el hecho que lo estaba haciendo bien, al menos dentro de lo que cabía, pues no se sentía demasiado hábil realizando ese tipo de movimientos. Aún así, en el tiempo que había estado realizando esa acción con la mujer, fue capaz de aprender, fue capaz de poder mejorar más hasta el punto de que podía decir que ahora no era tan malo como antes. No, ahora si bien no iba a decir que era un bailarín profesional, había mejorado bastante y había pasado un buen momento con la mujer misma quien le hizo saber sobre su desempeño haciendo tal cosa y así no era como que se había interesado por aprender eso antes, que dudaba que pueda llegar a interesarse por ello de no ser por ella. Le había agradado que le dijera que lo había hecho bastante bien. No había pensado que iba a llegar a disfrutar tanto realizar eso como lo había hecho. Simplemente, eso había estado lejos de su cabeza y con razón. No era como que encontraba mucho agrado en el hecho de hacer muchas de las cosas que los terrícolas hacían, pero esta vez así fuera más por su cambio de mentalidad con respecto a antes y esto, que estaba más interesado en disfrutar de su mortalidad, hacer otras cosas que no había hecho, había llegado a disfrutar de eso y no se lo esperó. No, eso fue algo que no había pensado en lo más mínimo y por esto en dado momento la idea, el pensamiento de lo ridículo que podría verse haciendo algo como eso dejó de estar en su mente y solo se concentró en lo que estaba haciendo con su acompañante a quien dirigía con sus movimientos cada tanto tiempo antes de que pasara a ser el quien era, guiado.
Estuvo pensando que el hecho que disfrutó tanto eso era por el roce de sus cuerpos y más sabiendo lo bien que se sentía al hacer esto, lo bien que la chica podría sentir y cantar para él mientras trabajaba en ella. Sin embargo, lo descartó. Estaba muy lejos de estar caliente como para pensar de esa forma y el hecho de no ser un simple terrícola que en cosas tan simples podía llegar a tener uno y otro pensamiento totalmente diferente a lo que realmente era. Sí, simplemente, se enfocó en lo que estaba haciendo, en sus movimientos y nada más. Eso de llegar a pensar en algo más con relación a algo más a pesar de los movimientos no fue algo que pensó en relacionar más allá de ese punto. Aún así, fue algo agradable que solo iba a relacionarse con la única acción que había estado haciendo y eso, no fue algo que había llegado a considerar bajo ningún motivo. Por otro lado, así no era como que estaba pensando en hacer esto una y otra vez, había logrado aprender algo bueno que podía llegar a disfrutar bastante como se había dado cuenta. Bueno, en realidad no debería de ser algo tan sorpresivo y es pues, que así fuera poco había llegado a disfrutar otras cosas más allá de las peleas. Por supuesto, lo aburría rápido y de ser por él no se atrevía a hacer eso de nuevo, pero eso no quitaba el hecho de que se había interesado por hacer algo más antes. Sí, es muy posible que fuera de esa forma, no lo dudaba en lo más mínimo. Una vez que había terminado de hacerlo o al menos, habían decidido que era suficiente por el tiempo que habían estado haciéndolo, habían regresado a su asiento. Bueno, más bien habían buscado algunos ya que habían tomado esos en donde habían estado sentados antes. Así que, eso los había llevado a buscar otros asientos cosa que, no fue algo complicado en lo más mínimo, habían bastantes en el lugar y verlos no fue algo complicado. Solo tuvieron que ir al lugar y no era como que había estado demasiado lejos. Con eso, pudieron relajarse y pensar en otras cosas. De hecho, por esto mismo la chica de pelo castaño curiosa, preguntó. ¿A dónde has aprendido a bailar de esa forma? Ya le había contestado antes a la mujer en donde había logrado aprender a bailar de esa forma, lo había hecho en el lugar donde estaban en ese momento. Solo tuvo que mirar por un poco tiempo a las personas del lugar y con eso tenía lo suficiente para poder aprender. Bueno, al menos poder memorizar los pasos y mientras fuera utilizando esos movimientos podía aprenderlo. Eso lo había hecho en medio de lo que tardó su baile. Ya se lo había dicho a la mujer, al menos que era la primera vez que realizaba algo como esto. No obstante, por más que le había dicho a la mujer sobre eso, la misma pensaba que estaba mintiendo. ¿Por qué no podría creerle? No era algo tan complicado, de verdad. Bueno, tenía que tener en mente que su raza tenía una habilidad única para aprender increíblemente rápido lo que se le enseñara o mostrara y esto era algo que no era fácil de entender por todos y esto le interesaba a la mujer. Los terrícolas no tenían esta capacidad y a su vez, por más que intentara hacer que uno de ellos pudiera entender que su capacidad de aprendizaje, de adaptación era por mucho diferente a lo que ellos tenían la oportunidad de imaginar, no iban a creerle en lo más mínimo, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Bueno, no podía hacer nada para poder evitar tal cosa y así mismo, a fin de poder evitar que la misma pregunta se repitiera, había decidido decirle a la mujer que había estado practicando antes. Con eso la mujer se encargó de preguntarle al respecto, el Saiyajin solo se concentró en dar una que otra respuesta y dado que de los dos era quien menos conocía, decidió prestar atención a la mujer. Por minutos estuvo haciéndolo mientras la mujer de vez en cuando tomaba uno que otro pequeño trago de licor. En dado momento, la mujer decidió ir al baño y tuvo que esperar solo por ella. Bueno, en el lugar había bastantes personas y no iba a estar solo sabiendo tal cosa, de eso no tenía ninguna duda. Y no estaba equivocado en el pensamiento, por lo mismo no estuvo solo por mucho tiempo. No, solo fueron unos segundos y ese tiempo fue el necesario para que algunas de las tantas personas que habían en el lugar se le acercara. 5 chicas aparentemente amigas se habían acercado a la barra y habían pedido algunas bebidas, mientras se la servía una de las chicas se fijó en él y decidió hablar con él. ¿Qué haces aquí solito, guapo? El Saiyajin miró a la mujer por unos segundos y miró a otro lugar casi pensando que la mujer estaría hablando con alguien más. Sin embargo, no era de esa forma y se dio cuenta de ello tanto por el hecho que la mujer lo miraba, que estaba cerca de él y a su vez no era como que había alguien más cerca. Cierto, no se habían alejado mucho de esas otras personas que tomaron su asiento y esto más por marcar una gran distancia. No, estaban cerca, solo había un gran espacio entre ellos. Aún así, dudaba que con el ruido alguien que estaba más alejado iba a escuchar a la mujer y sabiendo esto al darse cuenta de que no era como que había alguien más cerca a quien la mujer pudiera decirle eso pensó en mirar a la misma de nuevo casi con el fin de responder su pregunta, pero antes de decir algo la mujer tomó la palabra nuevamente. No es a nadie más que le hablo, es a ti, tontito, dijo la mujer notablemente un poco pasada de tragos por lo que podía darse cuenta el Saiyajin puro quien, con la mirada en la mujer, se preguntó. ¿Cuánto había bebido? No tenía la menor idea de ello, pero lo que sí sabía era que lo había hecho y esto mismo debería de estar haciendo que la mujer actuara como lo estaba haciendo en este momento, de verdad. Cierto, no era como que estaba haciendo algo malo, que estaba haciendo cosas fuera de lugar. No, pero no dejaba de ser cierto que el actuar de la chica no era demasiado normal bajo su percepción. Aunque bueno, no era como que podía decir del todo cómo actuaba un terrícola y más consciente era de esto mientras el tiempo pasaba. Sea como sea, desconocía del todo cuál era la cantidad que había tomado la mujer. Bueno, eso no eran sus asuntos, la chica era una adulta, debería de saber mejor que él sobre esto entre otras cosas relacionadas, debía de estar muy consciente y cómo se veía de esa forma. Por tanto, no debería de intentar decirle algo al respecto a la mujer y por lo mismo dejó eso a un lado sin más y decidió responder la pregunta de la chica. No estoy solo, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer quien miró al lugar con el fin de encontrar a la acompañante del atractivo hombre de pelo negro a un lado de ella, pero no encontró a ninguna chica en las cercanías para que él mismo pueda decir que en ese momento no estaba solo y así era cierto que esto podría deberse a algo más. No era como que decidió pensar mucho en ello. No, no fue de esa forma y por ello se concentró más en lo que veía y esto que, el chico de pelo negro estaba solo. Es más, por lo mismo sin importarle mucho otra cosa, levantó su mano derecha y la llevó a la cabeza del chico de pelo negro quien veía a la mujer con el ceño fruncido por su inesperada acción y más lo hizo cuando la mujer una y otra vez deslizó su mano por su cabello, desordenando al mismo. Bueno, no era como que se peinaba de todos modos. Eres muy guapo para estar aquí solo, dijo la chica de pelo morado por lo que podría decir sabiendo que el juego de luces en el lugar podría prestarse para ver el mismo diferente. En todo caso, con lo dicho por la mujer el Saiyajin puro supo que la misma no había tomado sus palabras y sabiendo que una persona podría no responder muy bien a lo que era indicaciones por lo que era la falta de estabilidad en lo que era no, solo su estabilidad, sino que conducta y la forma en la cual procesaba la información. La falta de control en el estado en el cual se encontraban lo que se encargaba de mantener esto en el lugar adecuado daba la oportunidad a que la persona no actuara como normalmente lo hacía, para que dijera cosas que ni siquiera tenían ningún sentido y detenerlo, no era como que estando en sus sentidos adecuados hubieran dicho tal cosa. Diablos, era tanto así que se decía por ahí que una persona ebria no mentía. Así que, no era como que debía de encontrarse fuera de lugar que no tomará sus palabras, que actuará de esa forma. No, no fue algo que se encontró para nada extraño y esto más por el nuevo conocimiento que ahora estaba en su cabeza al haber conocido muchas más cosas, de haber aprendido cosas importantes por medio de esos libros.
De hecho, así era cierto que no había pensado actuar de sobremanera ante eso, no solo decidió alejar a la mujer de él, no, se tomó las cosas con calma y esto mismo hizo que las amigas de la chica que habían estado observando al pelinegro, decidieron dar su opinión ante lo dicho por la misma casi con ello dejando claro que no era como que estaban muy diferente a su amiga de cabello morado. Es cierto, necesitamos de un hombre fuerte que pueda protegernos, dijo otra de las mujeres pegándose más a él, tanto fue así que incluso lo tomó por uno de sus brazos. Así era cierto que, la mujer dijo esto en una dirección diferente a lo cual realmente podría llegar a desear, el Saiyajin sabía que no era algo del todo falso. No, habían bastantes sujetos que le gustaba aprovecharse de situaciones como esas y no solo por el hecho de que se llevaban a las chicas fuera de ese lugar, sino que incluso en él mismo. Por tanto, no era solo palabras tontas de la mujer que muy posiblemente estaba en las mismas condiciones que su amiga. Entonces, ¿qué dices, amor? Preguntó la mujer muy atrevida, posiblemente siendo víctima del alcohol en su sistema, cosa que, a pesar del hecho que podían no ser tan fuera de lugar con anteriores encuentros que había tenido, lo cierto era que si había algo que hacía de esto muy diferente y más seguro el Saiyajin estuvo de eso cuando esa mujer se movió de posición y lo abrazó antes de estrujar sus pechos sobre su espalda y pudo sentir sus fuertes músculos de su espalda. Eres muy fuerte, amor, por favor, ven con nosotras, necesitamos de alguien fuerte. Además, estás solo, dijo la mujer antes de dar un beso en las mejillas del Saiyajin que sabiendo que esto podría no agradar mucho a su acompañante que bien podría aparecer en cualquier momento se movió a un lado en un intento de quitarse a la mujer de encima y así mismo con sus brazos intentó buscar esto. Logró conseguirlo y el Saiyajin miró a la mujer por unos segundos con el pensamiento de decirle algo, pero antes de poder hacer esto otra cosa llamó su atención. Una de las amigas de la mujer se sentía mal, por lo que había escuchado tenía náuseas y muy posiblemente iba a tirar todo lo que tenía dentro fuera. Rápido, rápido, tenemos que llevarla al baño, dijo una de las chicas a la vez que tomaba a su amiga por su brazo mismo que pasó sobre su cuello y la sujetó por la cadera a fin de ir al lugar. No obstante, la chica no llegó muy lejos cuando perdió su estabilidad y casi caía al suelo. Era claro que así era cierto que podría llegar al lugar, le iba a tomar un tiempo y tal vez para entonces dejara todo fuera. Viendo tal cosa y más sabiendo que podría terminar cayendo al suelo, vomitando antes de llegar al lugar, el Saiyajin decidió ayudar a las chicas. Se levantó de su asiento, lo que llamó la atención de las chicas más cercanas a él, quienes pensando en la posibilidad de que fuera a alejarse de ellas pensaron en decir algo, pero al verlo tomar dirección a donde se encontraban sus amigas se relajaron un poco. Aún así, lo vieron y al igual que lo hizo el Saiyajin se acercaron a las chicas en apuros a quien le ofreció su ayuda. Y la amiga de la chica quien lo miró, no intentó negarse. No, ¿cómo hacerlo? Sabía que no estaba en las mejores condiciones y ya antes casi caía al suelo. Entonces, era de pensar en dejar que el hombre la llevara lejos de ese lugar, al baño en donde podía atenderse por su cuenta de ahí en más o al menos iba a estar en un lugar mucho más adecuado en donde su amiga podía dejar salir lo que tenía dentro a diferencia del lugar en donde estaban en ese momento donde, de hacerlo no solo iba a terminar haciendo un desastre en el lugar y eso, no solo por el hecho de tirar todo en el suelo, sino que podía tirarlo sobre alguna persona y las cosas simplemente se iban a volver mucho más molestas de ensuciar a alguna de las cuales estaba en el lugar, de eso no tenía ninguna duda. La mujer la soltó y a su vez miró al hombre ligeramente sorprendida por lo bien formado físicamente que parecía estar y sonrió cuando una idea le pasó por la cabeza. Viendo el hombre tomar a la mujer en brazos camino detrás de ella al igual que sus amigas con el fin de saber que su amiga estuviera bien. Sí, no solo iban a dejar a la chica sola con ese hombre sabiendo el tipo de cosas que podían darse y esto más yendo por el lado desagradable de las cosas. No pasó mucho tiempo para que llegara al baño de chicas y el Saiyajin sin que le importara demasiado entró dentro como si fuera algo completamente normal, como si eso no iba a traerle algunas consecuencias o se le iba a decir algo al porqué de ello. La verdad, sabiendo la situación era de pensar que no iba a haber ningún problema, pero no era como que esto fueron los pensamientos del Saiyajin. No, simplemente pensaba llevarla dentro y nada más, lo demás no era algo que tuvo muy en su cabeza. Llevó a la chica adentro de una de las cabinas en donde dejó a la chica en el suelo y sabiendo de su malestar la misma se dispuso a hacer lo posible para sentirse mejor. Por ello, se agachó, se acomodó y sin mucho problema dejó salir todo lo que había bebido. No sé para qué toman eso si las dejara de esa forma, pensó el Saiyajin en voz alta mientras miraba a la mujer que dejaba salir todo lo que había bebido. Incluso comido antes por lo que podía ver el Saiyajin quien hizo una mueca de desagrado ante lo indigesto de tal cosa, de verdad. Cierto, dentro de todas las cosas desagradables que podía llegar a ver sin duda alguna eso no lo era tanto y más dado a que eran en su mayor parte líquidos, pero sin duda hubiera preferido no ver eso. Por otro lado, a pesar de que no pensaba hacerlo, estaba seguro de que de beber tal cosa no iba a ponerse de esa forma. No, eso era algo que dudaba bastante. Al fin de cuentas, era por mucho más resistente que los terrícolas, para llegar a ponerse así debería de consumir demasiado alcohol, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Bueno, no era como que le interesaba poder ponerse en esas condiciones. Se le era algo muy patético dejando de lado lo desagradable que podría llegar a ser no tener control sobre lo que hacía, de ir por ahí vomitando. No, era algo bastante desagradable y más viendo a la mujer en ese estado. Hey, el Saiyajin miró al lugar solo para ver que a solo unos pasos de la puerta una mujer que por lo que sabía no era amiga de la mujer estaba con su otra amiga mirándolo. Al menos eso era de pensar ya que no se había tomado el tiempo de ver sus figuras correctamente y ahora al menos ninguna de las chicas que veía le parecía conocida. No eran las mismas chicas que habían estado cerca de él o eso podría decir ya que así era cierto que vio a dos de ellas, a las demás no era como que le había prestado demasiada atención. No, eran muy diferentes hasta donde recordaba a esas dos que estuvieron cerca de él. Una de esas chicas con quien se había encontrado en esa oportunidad era una chica rubia, sus ojos eran de un color azul bastante profundo. Tenía unos visibles grandes pechos que apenas eran sostenidos por los sujetadores que tenía y los mismos, cubiertos por el fino vestido corto que tenía y el cual estaba sujeto a ella por unos delgados colgantes que casi daban la impresión que podían romperse en cualquier momento dejando a la mujer completamente descubierta o al menos, podía verse de esa forma de no sujetar a tiempo el mismo, si el vestido no se quedaba tan unido a ella como lo estaba y delineaba perfectamente su figura, así dejando ver que tenía una cintura bastante pequeña y unas caderas bastante anchas lo que le daba una perfecta figura de reloj de arena. Tenía sus labios pintados de un color rojo intenso, unos tacones de color rojo que hacían ver a la mujer no simplemente bastante bien, sino que mucho más alta de lo cual realmente era. La mujer de su lado derecho no muy diferente a la de enfrente, tenía un vestido que delineaba perfectamente su figura y de unas dimensiones similares. Solo que la chica tenía una pequeña chaqueta que para nada cubría sus pechos que tenían un buen tamaño y a su vez, era considerablemente visible su escote, la forma que se marcaba en ella. La chaqueta de la mujer era de un color blanco y su vestido de un color rojo. Asimismo, tenía unos tacones de color negro muy similares en sus tamaños a los de su posible amiga, solo que estos tenían una cubierta en sus partes superiores y llegaban a la mitad de sus piernas. El cabello de la mujer al igual que la otra, era de un color rubio, pero a diferencia de las otras su color de ojos era de un color verde y no llevaba labial.
Al menos no tan llamativo como la otra, la cual podía robarse la mirada de un chico al casi seducirlo con sus carnosos labios. La otra chica tenía el cabello de color azul y llevaba una camiseta mangas largas muy ajustada a su cuerpo, a través de lo cual pudo darse cuenta de que tenía unos grandes pechos que definitivamente no estaban siendo sujetos por nada. Aún así, eran bastante firmes, al igual que los pezones que casi se asomaban al frente, así revelando su posición. La camiseta era de un color negro, llevaba un pantalón en el mismo estilo ajustado a su cuerpo y por ello, dejaba ver que tenía unas piernas no simplemente largas y muy sexy, sino que también delineaba perfectamente su figura, una cadera bastante ancha, y una muy pequeña cintura, lo que le daba una apariencia bastante femenina e increíblemente sexy a la mujer. No muy diferente a sus amigas, tenía unos tacones del mismo color que su atuendo. Este no es el baño de chicos, dijo la mujer mientras miraba al hombre apenas visible dentro de la cabina donde estaba en ese momento. Lo sé, solo vine a traer a una chica que estaba bastante mal. La mujer levantó una ceja, podía entender tal cosa y en sí no era por lo cual molestarse. ¿Cómo hacerlo? Amén del hecho que en otras ocasiones habían visto algo como eso, o había escuchado. Por tanto, en sí no era un problema, y más sabiendo que, no muy diferente a un chico cualquiera, una chica podía pasarse de tragos y tener problemas. Lo sabía, incluso tenía experiencias de ese estilo, así era cierto que en esas ocasiones había sido más porque le había caído mal, así que, era de entender que necesitara venir al baño para liberar todo ese alcohol y sentirse mucho mejor. Sin embargo, no por eso significaba que él debería de entrar, e incluso si lo hacía no debía de quedarse con ella dentro del baño. No, eso no era algo que debía de hacer de ninguna forma, sabiendo que no era algo que podría ser del agrado de muchas, de verdad. No obstante, el hombre estaba ahí, justo en donde por lo que ahora sabía debía de estar una chica intentando sentirse mejor mientras liberaba el alcohol o cualquier cosa que haya ingerido o que le haya caído mal. Eso puede entenderse, pero no por eso debes de quedarte en el lugar, dijo la mujer de cabello azul con la mirada fija en el hombre, del cual solo podía distinguir una parte de su brazo, sus piernas, su torso y no completamente desde la posición en la cual estaba, y esta que no estaba muy lejos de la puerta. Aún así, era fácil darse cuenta que era alguien que había trabajado su físico bastante a fin de tener ese cuerpo que hacía de él alguien ya con un atractivo bastante marcado para cualquier chico, y lo era mucho más al ver su rostro. Pocas veces había logrado ver a un hombre así antes. Por un lado, así podía llegar a ver a hombres más guapos, los mismos no eran tan fuertes, y lo que eran tan fuertes y guapos no era como que tenían un buen rostro. No obstante, ese hombre era diferente y le agradó tal cosa bastante. Sin duda, de tener la oportunidad podría hablar más adelante con él de algunas cosas y en particular, de no entrar a esos lugares. A pesar de que el sujeto era bastante guapo, no por eso agradecía que estuviera en el lugar. Bueno, al menos no del todo, ya que por este incidente lo había conocido, visto al menos. La mujer tenía razón en eso, siendo un baño de chicas no podía pretender quedarse en el mismo y que su intromisión en el mismo no causara un poco de molestia en el público femenino. Y sí, por lo que se había dado cuenta llamaba la atención de muchas y podrían llegar a darse situaciones como la del día anterior. No obstante, eso no debería de ser un motivo por el cual dejara de lado el hecho que no todo el tiempo iba a ser igual. No, las cosas no eran de esa forma bajo ningún motivo posible. Eso era algo que había dejado a un lado, que olvidó y no le prestó mucha atención. Sin embargo, no lo había pensado de esa forma antes. No, simplemente había entrado y punto. Lo siento, no pensaba que podían molestarse por eso, dijo el Saiyajin con la más que clara intención de marcharse del lugar y dejar a las chicas en sus asuntos. Además, tenía que regresar a donde estaba antes, su acompañante no iba a tomar demasiado bien que la haya dejado abandonada y sus razones serían por demás válidas. Así que tenía más razones para dejar a la mujer sola, ya sus amigas podrían acercarse y cuidar de ella de mejor forma y sin llegar a incomodar a alguien. Bueno, no nos molesta, nos da igual. Sin embargo, es un poco raro, ya sabes, no es para nada común que un chico esté dentro de los baños de las chicas, dijo la rubia de ojos verdes y bien seria en sus palabras y con una pequeña sonrisa al ver al hombre. El Saiyajin miró hacia el frente al sentir que la chica que había traído le ponía las manos encima. Por un segundo pensó que la mujer solo deseaba avisarle que era todo, que salieran, que podían marcharse, regresar con sus amigas. No obstante, se dio cuenta que no era nada de eso al continuar sintiendo los toques de la mujer de cabello negro, a quien miró un tanto sorprendido bajar el cierre de su pantalón y introdujo su mano antes de buscar en sus pantalones como si se le había perdido algo. Si lo que sea que a la mujer se le había perdido lo encontró bastante rápido y lo extrajo de él. ¿Qué es lo? El Saiyajin hizo silencio cuando la mujer de cabello castaño y ojos del mismo color, con un dedo en su boca le hizo señal de que se callara antes de introducir su herramienta en su boca. En un van y ven hacia adelante y hacia detrás, la mujer continúa su trabajo buscando que la herramienta del hombre pudiera despertar y asimismo se ayudó con sus dos manos. Despierta, 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 dijo la mujer para sus adentros mientras en un vaivén hacia adelante y hacia detrás al ritmo que sus manos seguían el ritmo. Lo que dijo el hombre al mirar al frente fue algo que llamó la atención de las chicas a unos pocos metros de la puerta y no era para menos. El hombre no simplemente tuvo esa reacción por lo que le habían dicho, había algo más y por lo mismo así no terminó. Era algo que dejaba claro que iba a hacer una pregunta con respecto a una acción que definitivamente no podía detener del todo y no lo pensaba hacer por lo que veían. ¿Vas a salir o no?, preguntó la chica de pelo azul mientras miraba el hombre que miraba hacia debajo casi dándole a pensar que algo se estaba desarrollando muy cerca de ella y eso bien podría ser algo que no debían de hacer en el lugar. El Saiyajin miró a las chicas que casi estaban esperando que saliera para hacer sus necesidades. Él miró nuevamente hacia adelante y se encontró con esa mujer que mientras masajeaba su herramienta, le brindaba sus buenos tratos a fin de hacerlo sentir bastante bien y así mismo que en dado momento pudiera hacer lo mismo para con ella y así satisfacerse. Sin intención de detenerse mientras buscaba que él mismo se pusiera duro, masajeaba sus grandes pechos mientras lo veía casi con una sonrisa en su rostro de no ser porque su herramienta deformaba la misma con su grosor. La chica sacó su herramienta de su boca y un hilo espeso de los líquidos de la mujer mantuvo unido a ambos. La chica negó con su cabeza a la vez que le daba la sonrisa que antes había estado considerablemente oculta por la acción de la mujer. Mi amiga está muy mal, creo que pueden hacer lo que desean en otra de las cabinas, dijo el Saiyajin buscando que la mujer pudiera continuar con el trabajo sin ninguna interrupción. No era que deseaba trabajar en la mujer tanto como al parecer la misma lo deseaba, por lo que podía darse cuenta dado su atrevimiento y propio interés en que no dijera nada, que no rechazara lo que estaba haciendo en ese momento. No, eso era algo que no le interesaba demasiado. Es más, estaba más interesado en trabajar de forma muy tranquila y bien a fin de realizar su acción de la mejor forma posible para su disfrute y el disfrute de esa mujer con quien había venido. Sin embargo, esta chica quería que se pudiera trabajar en ella también como se le fuera posible hacerlo, por lo que podía darse cuenta. Claro, posiblemente solo sea los tragos que tenía en su cerebro, o al menos eso era lo que se podía llegar a pensar considerando la condición de la chica, el tiempo que ha estado en el lugar. Sin embargo, esa mujer le había dicho que muchas chicas venían a estos lugares con el único fin de poder conocer a alguien con quien divertirse y esto mismo por lo que había leído era algo que había tenido en mente. Entonces, esto siendo parte de la diversión que se podía conseguir en el lugar, era de pensar que definitivamente no solo los tragos estaban actuando en la cabeza de la mujer.
No, eso era algo bastante tonto de pensar. Por lo tanto, si la mujer quería obtener ese tipo de diversión, ¿quién era él para evitar que pudiera hacerlo? Ella estaba muy satisfecha con el hecho de masajear y tratar su herramienta con más que sus ágiles manos, buscando que su objeto de deseo que por nada del mundo tomaba la forma que deseaba a pesar de los estímulos, y esto, tanto por el interés de la chica castaña como por sus deseos de que pueda trabajar en ella de la forma en la cual pensaba una vez la herramienta del chico de pelo negro estuviera lista. A pesar que la misma tan caliente como lo estaba justo en ese momento y mismo que a su forma de ver las cosas debía de dar la oportunidad para que la herramienta del chico de pelo negro estuviera lista, tomara la forma que deseaba rápido para que así pudiera trabajar en ella de una vez de la forma y también como deseaba que pueda ser capaz de hacerlo en ese momento para su disfrute que podrían traer sus cantos antes los buenos tratos y sensaciones amén, de la explosión de su dolor y los jugos que contenía. Solo continuó realizando su trabajo con agrado con más que sus manos a la vez que se emocionaba mucho más y por ello, dejó de tener la herramienta del chico en sus manos y se quitó la blusa que tenía puesta dejando ver de mejor forma sus pechos los cuales si bien no era como la de esa otra rubia, eran bastante grandes, bastante hermosos en su parecer y estuvo más seguro de eso cuando la mujer lo dejó libre de su sostén dejando que viera sus pechos sin problema alguno a su vez, que estaban bastante firmes y sus pezones muy excitados. Si sabía que esto te iba a poner de esa forma, no sé por qué tomaste tanto, dijo el Saiyajin a su vez que se entraba un poco más dentro de la cabina y con sus manos sujetaba la cabeza de la mujer en la cual introdujo más y más profundo su herramienta mientras la mujer masajeaba su pecho sin reparo alguno y lo miraba con una clara excitación en sus ojos que le decía que deseaba que se pusiera duro y de esta forma pudiera empezar a trabajar en ella de la forma en lo cual lo deseaba, que la tomara y la guiara de la mejor forma posible mientras trabajaba en ella con deseos y ganas haciendo que se sintiera bastante bien al recibir sus buenos tratos, su tratamiento rápido y duro, y los pensamientos que deseaba que pusieran a hacerse posibles en ese momento hicieron que sus jugos salieran mojando el lugar de su dolor y siguió dejando salir sus líquidos al imaginar con agrado que el chico de pelo negro trabajaba en ella con agrado sabiendo que ya estaba muy preparada y por esto su coño con deseo esperaba que esa fuerte herramienta pudiera trabajar dentro de ella de la mejor forma posible. El Saiyajin no podía ver ese supuesto deseo que había hecho que la chica se mojara bastante en una muestra de que esperaba esto, que estaba lista para que trabajara en ella. La posición de la excitada mujer que le daba sus tratos y a quien ayudaba un poco no permitía que esto pueda darse, pero ella sí sentía sus jugos salir de ella y esto mismo la hacía interesarse por mucho más que la herramienta de ese hombre de pelo negro pudiera ponerse de la forma correcta para hacerla sentir por mucho mejor de lo cual ya lo estaba haciendo en el momento mientras masajeaba sus pechos con saña y comía su herramienta con amor y puro placer. Deseaba que pudiera ponerse duro para que asaltara su coño ya lubricado en preparación para cuando la herramienta entrara en su preciado y muy necesitado orificio que deseaba que fuera completamente poseído por el hombre que ahora estaba tomando su boca. Ese hombre que deseaba que le comiera todo su coño de la misma forma en la cual en este momento estaba masajeando y comiendo su herramienta. Lo que dijo el hombre sobre hacer sus necesidades en otras de las cabinas vacías era algo cierto. Podían hacerlo, si deseaba que no fuera a hacer nada solo debían de cerrar la puerta hasta su momento de salida del baño. Además, el hombre estaba atendiendo a su amiga, qué clase de atención le estaba dando en ese momento. No tenía la menor idea. Sin embargo, por lo que sabían estaba bastante mal y si bien algo podía desarrollarse por el momento no era como que podrían decir algo más sobre eso. Por lo mismo, decidieron hacer sus cosas. Tan pronto como estuvieron en la cabina, cerraron sus puertas e hicieron sus cosas. El sonido de la orina de las mujeres se dejó escuchar en el agua, ligada con el mismo líquido que posiblemente otras habían dejado en el lugar. Mientras lo hacía, el Saiyajin y su acompañante en ese momento se pusieron mucho más cómodos para poder continuar su acto de la mejor forma en la cual podían en el estrecho lugar donde estaban. Pronto el sonido de las otras mujeres dejó de escucharse y sus pasos se dejaron escuchar antes de que el sonido de la puerta se hiciera presente antes de volver a caminar al parecer hacia el lavamano a unos pocos metros de donde estaban en el momento, por eso mismo había dejado de escucharlas tan pronto. Asimismo, el ruido de agua se dejó escuchar mientras cada una de ellas atendía a sus respectivos asuntos mientras el Saiyajin y su acompañante continuaban en el mismo y para la desgracia de la castaña, no sentía que la herramienta del hombre se pusiera duro al trabajar en su herramienta con su boca, al estar acariciando sus tetas de esa forma. Solo ella estaba bastante preparada para que el hombre trabajara en ella como lo deseaba, que le diera su tratamiento para su placer hasta que simplemente no pueda más, que trabajara en ella de tan buena forma y tan rico como podía llegar a hacerlo sin importarle en lo más mínimo el que dirían, si podrían ser escuchados y después, que iba a poner de su parte mientras se pudiera trabajar en ella de la forma correcta o al menos así iba a ser siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades y así disfrutar increíblemente el momento que estaba teniendo. Justo ahora, una vez terminados sus asuntos en el lugar, las mujeres que no habían dejado de mirarse con una creciente curiosidad por saber qué estaba pasando en esa cabina, se miraron por unos segundos antes de que una de ellas, la de cabello azul decidiera acercarse a la cabina y entonces fue capaz de ver lo que estaban haciendo. No se alarmó por eso, tampoco se sorprendió demasiado por eso. No, era de su conocimiento que algo como eso regularmente pasaba en estos lugares. Al fin de cuentas, las chicas y sus acompañantes al estar calientes se ponían de acuerdo para poder darse sus tratos en el lugar, en los baños. Diablos, algunos tenían su primer momento de contacto en el mismo lugar en la pista de baile, en la barra, en esos asientos donde no simplemente se besaban y así obtener un poco de estimulación, sino que llegaban a masajear sus sexos. Por lo tanto, tenía el conocimiento que lo que estaba haciendo en ese momento no fue algo extraño de ninguna forma. Por otra parte, ver que estaban haciendo tal cosa la mantuvo en el mismo lugar mientras veía a la mujer trabajando en la herramienta del hombre de una forma muy excitante a la vez que se masajeaba los pechos con saña. Sus amigas que habían visto la visible muestra de ligera sorpresa que había tenido la mujer, se habían acercado y tuvieron la oportunidad de ver lo que estaba pasando. De pronto la puerta se abrió, no fue algo muy sorprendente. Los baños eran públicos y mientras estuvieran en el lugar muchas chicas iban a entrar. Así que, era algo de esperar que algunas chicas más pudieran entrar y en esa oportunidad dos chicas, una de cabello negro y otro castaño entraron antes de que tres chicas entraran al baño donde, actualmente no simplemente se estaba retocando su maquillaje como algunas de las tres primeras lo hicieron mientras conversaban. No simplemente necesitaban hacer sus necesidades como dos de las tres chicas que habían entrado, no simplemente se estaban acompañando como la tercera chica de las tres que habían entrado. No, sino que también dos personas estaban en un acto bastante caliente que si bien el momento las habían interrumpido de continuar mirando la faena de los dos plebes y sinvergüenzas personas y lo continuó haciendo una vez más, cuando la puerta se abrió y tres chicas más se adentraron en el lugar. Esta vez, si fueron las amigas de la chica con quien el Saiyajin estaba. Sin embargo, el par de rubia y las chicas de cabello azul no tenía la menor idea de tal cosa.
Por lo mismo no le prestaron demasiada atención, pero tuvieron que hacerlo cuando no simplemente se habían acercado a donde ellas, sino que mencionaban el nombre de Hila. La chica no contestó, pero no hizo falta que lo hiciera cuando no muy diferente a las demás, tuvieron la oportunidad de ver a la chica bastante involucrada en un asunto que sin duda alguna, no se había esperado encontrar a la chica de ninguna forma. Ajá, así que te lo estás comiendo, dijo una de las chicas mientras veía a su amiga y el hombre involucrado en su asunto que casi como si eran los únicos en el lugar en ese momento y no tenía que preocuparse por nada más. Sin embargo, las cosas no eran así y pronto se dio cuenta de ello a pesar del hecho que uno en mayor grado que el otro estaba muy perdido en su propio mundo al disfrutar bastante lo que estaba haciendo. Lo que había dicho la mujer fue algo que llamó la atención de las otras y miraron al lugar solo para darse cuenta de la reunión de chicas que se había formado en una particular cabina y curiosas se habían acercado solo para ver como un hombre estaba en sus dominios y una chica recién sacaba la herramienta del hombre de su boca y detrás de ella dejó un rastro de saliva que mantuvo la unión de ambos mientras el hombre miraba la reunión de chicas que lo miraban como si fuera el más grande espectáculo que tenían la oportunidad de ver en ese momento. Bueno, no era para menos, estaba haciendo algo que por alguna razón no debían de haber hecho en el lugar, pero a la chica un tanto pasadas de alcohol y caliente no le había importado en lo más mínimo. Solo le había interesado tratar la herramienta del pelinegro como el más dulce de los boloñés que jamás había tenido la oportunidad de tener en su boca. Las chicas reunidas vieron a la caliente mujer jugar un poco con los líquidos que se habían hecho espeso en su boca mientras trataba la herramienta del Saiyajin antes de abrir su boca y dejar ver esos líquidos que no eran del todo del tono habitual y tampoco en su consistencia, cosa que se pudo verse por mucho mejor cuando lo dejó caer en sus pechos, y la esparció en las mismas antes de tomar la herramienta del hombre quien ante el delicado agarre de la mujer, dejó de ver a las demás. Esto está muerto, ¿por qué no se te para? Preguntó la mujer antes de meter el miembro del hombre en su boca como si nadie la estuviera mirando y su único espectador era ese mismo hombre que deseaba que la tomara y la condujera mientras su herramienta hacía maravillas en ella a la vez que con su labor efectuará muy duro y rico su coño llorara de felicidad. Ella solo se concentró en sus cosas y nada más y así estuvo por unos segundos. Las chicas que lo veían rieron de lo que dijo la mujer, eso sería muy desafortunado. El hombre era bastante joven y guapo, que tuviera su aparato dañado iba a ser un desperdicio bastante grande. Claro, tenía un buen tamaño por lo que tenían la oportunidad de ver. Sin embargo, no por eso significaba que podían tener la mejor de las diversiones con eso. No, eso era algo imposible que pueda llegar a darse con tal cosa y en ese momento solo deseaba pasarla bastante bien, de verdad. Así que, era de entender que la mujer no estuviera contenta con lo que podía ver en ese momento, que no pueda ponerse duro o solo un poco para completar su cometido en esa oportunidad. Justo en ese momento a fin de estar satisfecha quería que la herramienta de ese hombre en vez de dar la apariencia que estaba muerta, que era incapaz de ponerse duro y funcionar correctamente para hacer de ella una chica muy feliz en ese momento, era que se levantara y pudiera trabajar en ella. La mujer castaña sacó de su boca una vez más la herramienta del hombre si bien excitada y ansiosa por el hecho que pudiera darse lo que tanto deseaba en ese momento, si desanimada por el hecho de que no había ningún cambio en el objeto de su diversión y deseo en esa oportunidad. Miro al hombre de pelo negro casi expresando una pregunta y sabiendo que ya había dicho algo más deseaba una explicación ante lo que se estaba dando. Estaba muy segura de que era lo suficientemente hermosa y deseable para hacer que un hombre pueda ponerse duro. Y sí, el hecho de que el hombre solo sea alguien más exigente estaba dentro de las posibilidades para que las cosas fueran a darse de esta forma, pero no era alguien desagradable a la vista. Tenía unos buenos pechos, así era cierto que podían haber otras chicas con pechos más grandes. Es más, una de sus compañeras tenía pechos más grandes. En todo caso, sus pechos bien podría ser un objetivo de deseo por un hombre, su trasero y como mismo daba la apariencia en ese momento. Su propio coño deseoso de ser tratado debía de ser lo suficiente para que ese hombre pueda estar duro hace ya un buen rato y justo entonces debería de estar haciendo de ella una chica muy feliz, cantar para su placer y el propio. Sin embargo, eso no se estaba dando a pesar de sus intentos y en ese momento, masajeaba su herramienta con sus si bien no tan grandes y hermosas tetas al igual que otras, sí con el interés de que pueda despertar y trabajar en ella de la forma en la cual deseaba en ese momento. Cierto, teniendo en cuenta que el hombre podía estar más o menos interesado era de pensar que solo lo hizo por su propia voluntad, pero no era como que solo podría pensar en eso. No, era lo suficientemente consciente que no muy diferente a como podría hacerlo con una chica. Al estar interesado en hacer lo que deseaba en ese momento o solo por el solo hecho de masajear la herramienta de un chico o el punto a tratar de una chica sin duda alguna podría llegar a emocionarse y con ello debería de tener la reacción que en ese momento buscaba, pero no era de esta forma y por eso dijo lo de antes. Bueno, al menos aún tenía un poco de esperanzas para que pueda ser así y no sentirse tan decepcionada por lo que podría ver en ese momento, de verdad. Es una parte de mí y tengo el control sobre ella, dijo el Saiyajin a sabiendas de lo cierto que era esto, tenía mucho control sobre su cuerpo, sobre su poder y no simplemente iba a poder caer ante las acciones de la mujer en ese momento. Cierto, ver su figura, lo que podría conseguir de ella sin duda alguna podría dar la oportunidad para que pudiera solo emocionarse y trabajar en ella bastante bien al igual como lo había hecho con otras chicas ese mismo día. No obstante, no era un ser que solo pensaba en esas cosas. Por supuesto, sabiendo que recientemente tenía su cuerpo y a fin de poder usar el mismo involucrarse en ese tipo de placeres era una de las cosas que había llegado a tener en mente en algún momento, pero no hace mucho tiempo en donde lo estuvo haciendo y si bien era cierto que iba a decir que solo era su motivo por el hecho de no trabajar en ella o al menos preparar su herramienta para trabajar en la chica de pelo castaño de una forma que la misma no olvidara en el futuro cercano. No, pero no dejaba de ser algo muy cierto que había estado haciendo esto y si bien no le importaría hacerlo, lo cierto era que no solo iba a perder el control que tenía sobre él por los deseos e intentos de excitar lo que tenía la terrícola, eso no iba a pasar. Lo dicho por el Saiyajin fue algo que hizo que la mujer lo mirara a la vez que tragó la saliva que tenía en su boca antes de sonreír luego de saborear la herramienta de ese hombre que por lo que dijo en ese momento casi daba la apariencia de ser perfectamente capaz de tener el tipo de reacción que deseaba en el momento y de esta forma podía trabajar en ella justo como deseaba por el tiempo que lo deseaba. Bueno, sabiendo cómo eran las cosas en realidad para los chicos bien podían no ser del todo de esa forma, pero el hecho de poder divertirse lo suficiente iba a ser algo que iba a tomar como algo bueno, lo que deseaba y por ello con lo dicho por el hombre en su cabeza sonrió y miró la herramienta del Saiyajin antes de morder su labio inferior en una clara señal de deseo, de interés en que esto pueda llegar a darse y esto mismo es algo que decidió dejar más en evidencia. Oh, sí, puedes ponerlo duro. Ponlo, dijo la mujer con deseo de que tal cosa pueda llegar a darse en ese momento y dejó de masajear la herramienta del Saiyajin con sus pechos y lo tomó con sus manos y volvió a hacer lo mismo antes de tomarlo en su boca con ganas. En un vaivén su deseo porque la herramienta del Saiyajin creciera era algo muy visible y el mismo ante el interés que la chica estaba poniendo. Por los propios deseos que la chica tenía como le dijo hizo que su herramienta pueda estar lista para trabajar en la castaña de la forma en lo cual lo deseaba y por el tiempo que la misma pueda soportar su asalto. Y con emoción la castaña esperó esto y más al sentir la herramienta del chico de pelo negro crecer, hacerse más fuerte y grosa en su boca lo que la emocionó bastante y sus jugos que ya habían estado saliendo de ella al pensar en que iban a trabajar en ella lloró más de felicidad. De hecho, por esto mismo
con su propia emoción dejo de masajear la herramienta del hombre con una de su mano y llevo la misma a su coño mismo que masajeo con deseo y así mismo, en busca de poder sentirse por mucho mejor de lo cual ya lo estaba en ese momento hecho sus bragas a un lado y su dedo llegaron completamente al punto de su dolor y sus dedos se frotaron furiosamente en el lugar de su dolor, lo que sin duda la hizo sentir mucho mejor. Sin embargo, quería mucho más que eso y la fuerte herramienta del hombre ya preparada para poder trabajar en ella en el punto de su dolor y misma que era comida por ella, misma que saboreaba con agrado y mucho placer, casi tanto para no desear dejarlo ir por lo mismo aún se mantenía en su misma acción. Bueno, eso por el hecho de continuar haciendo lo mismo, pues en ese momento al tener la misma en toda su longitud enfrente de ella buscó abarcarla completamente entre sus fauces, pero no pudo hacer tal cosa. El tamaño que ya antes había tenido se había hecho casi el doble de lo cual lo había sido antes, sino que un poco más y poder hacer semejante cosa no era algo que se veía cerca de hacer. No obstante, lejos de molestarla solo la excito mucho más y por ello dejo de imbuirlo en su boca y miro al Saiyajin antes de morder su labio inferior. Miro la herramienta que iba a trabajar en ella con bastante deseo y la molestia que había el punto de su dolor la hacía querer esto con fuerza y más al pensar en la forma en la cual el hombre había estado ayudándola a masaje su herramienta antes. Pensar en el hecho de que trabajara de esa misma forma enfocándose solo en ese punto en donde deseaba por el momento era algo que la hizo emocionarse bastante, tanto así que casi en contra de su voluntad sus manos volvieron al mismo lugar de antes y es que se había estado sintiendo bastante bien mientras se encargaba de hacer tal cosa, pero también deseaba tratar la herramienta del Saiyajin enfrente de ella. Por ello, con sus dos manos masajeo la misma mientras la idea y la imagen de cómo podría ser todo mientras el Saiyajin trabajaba en ella con su dura herramienta estuvieron en su cabeza y con más rapidez movió sus manos en un van y ven, que no buscó detenerse pronto, su movimiento rápido y furioso dejaba esto bastante claro. No obstante, cayó en cuenta de algo en ese momento y por ello más tranquilamente sin dejar de hacer sus movimientos intentó mover hacia algún lugar la herramienta del Saiyajin quien podría volverse su doctor a tratar su dolor. Sus ojos se abrieron cuando apenas si fue capaz de moverla a algún lugar y miró al Saiyajin con una sonrisa y así mismo un poco conmocionada por ello. Jamás se había encontrado con una herramienta tan dura y fuerte. No había visto algo como eso en algún otro momento y eso casi le dejaba claro que iba a pasar un momento como no lo había pasado antes, pero no fue algo que tuvo muy en mente en ese momento al creer que solo era otro hombre y nada más. Y sí, su herramienta, el hecho de que el hombre no solo se haya dejado seducir por sus acciones y justo entonces estuviera cantando de felicidad mientras se trabajaba en ella de la forma correcta en la cual lo deseaba, ya dejaba claro que no era tanto como podría llegar a estar acostumbrada a verlo, pero recibir los tratos de alguien tan fuerte, con un alienígena con capacidades casi ilimitadas no estaba dentro de su experiencia. No era de esa forma bajo ningún motivo. Aún así, no se sintió atemorizada por ello, era todo lo contrario y por ello con su sonrisa en sus labios y sus miradas en el Saiyajin, dijo, está muy duro, dijo la mujer antes de continuar masajeando la herramienta del Saiyajin así no era para nada necesario hacerlo dado a lo duro que estaba mismo que dejaba bastante claro que estaba mucho más que listo para trabajar en ella de la forma en la cual lo deseaba y justo por eso mismo con emoción continuaba su trabajo en ese momento y es, pues, que así deseaba que el chico de pelo negro lidiara con su dolor, que trabajara de una forma increíble en ella con esa dura herramienta que poseía, también deseaba disfrutar y el hecho de hacer esto era parte de su disfrute, de hecho, por lo mismo se lo llevó a la boca y mucho más profundo en su primer intento antes de solo continuar masajeando la herramienta del Saiyajin rápido y furiosamente por unos pocos minutos antes de calmarse y mirarlo con una sonrisa que dejaba claro que estaba muy emocionada de tener esa herramienta en sus manos. Sí que es grande, se dijo una de las amigas de la chica quien estaba masajeando la herramienta del Saiyajin misma que se le antojaba mucho más al verla entrando y saliendo de la boca de su amiga quien estaba muy satisfecha con los resultados de su esfuerzo y estaba muy segura que iba a sentirse mucho mejor cuando el de pelo negro pudiera trabajar en ella en el mismo lugar en donde sentía mucho más su dolor en ese momento, no dudaba que se iba a sentir mucho mejor mientras ese hombre trabajara en ella de esa forma que imaginaba al tener en su mano, en su boca tan grande y fuerte herramienta. Y la chica no lo dudaba, ver a su amiga comer la herramienta del chico de pelo negro de esta forma habían puesto los mismos pensamientos en su cabeza y se mordió sus labios, sus deseos la llevaron a tocar sus pechos, bajo hasta su coño y acarició el mismo sobre el pantalón que en ese momento se había vuelto un total estorbo en su camino. Aún así, el roce de sus dedos en su coño se sentía bastante bien y pudo haber continuado, hecho un poco más mientras imaginaba tener el lugar de su amiga en ese momento, tener la herramienta de ese hombre para ella sola y que él mismo la pusiera de espaldas y trabajara en ella rápido, duro, lento, despacio y duro mientras hacía que se sintiera muy, pero muy bien. Sin embargo, no iba a ser tan pronto y esto en caso de darse. No, eso no era algo que simplemente podría obtener sin más y el hecho de ver cómo su amiga comía la herramienta del Saiyajin mientras los pechos de la misma se movían en un llamativo y excitante van y ven fue algo que miraron con atención, con el deseo de estar en ese mismo lugar. Mordió ambos labios mientras miraba a su amiga divertirse tanto con la rica herramienta de ese hombre que la tenía casi hipnotizada y así mismo por eso así no lo deseaba volvió a llevar su mano a su coño y acarició el mismo, con bastante entusiasmo antes de dejarlo y miró a su amiga, a las otras chicas que había en el lugar y que no muy diferente a como ella misma lo había estado mirando con atención lo que se estaba dando en ese momento, y justo una de ellas masajeó sus pechos y apretó sus piernas casi como si con eso fuera a evitar que algo se diera en ese momento. Otra lo hizo también y tuvo muy claro que no solo ella era que se sentía muy incómoda ante eso y no tanto eso en sí, sino que deseaban tener otro lugar que solo ver cómo la castaña comía la herramienta de ese hombre de pelo negro, como la herramienta entraba en ella hasta el punto de que la misma no podía más y la sacaba de ella dejando un rastro que los mantenía unidos a ambos antes de volver a imbuirla nuevamente casi con desespero. Ver cómo una de las chicas masajeó su coño sin mesura alguna, sin vergüenza alguna la hizo excitarse un poco más de lo que ya lo estaba y sonrió ligeramente ante tal cosa, sabiendo el delicioso néctar que escondía la herramienta del Saiyajin y más teniendo en cuenta lo fuerte que era el mismo intento sacarla. Era su deseo en el momento y trabajo con la herramienta del Saiyajin por más de 3 minutos y no solo por el hecho de solo hacerlo lento, sino que rápido e incluso entonces no fue capaz de conseguir esto. No fue de esta forma y por lo mismo al estar un poco cansada de sus movimientos y en particular en sus brazos, el Saiyajin decidió ayudarla y por lo mismo continuó complaciendo a la mujer con su herramienta cosa que sin duda fue del agrado de la mujer y más que lo haya hecho lento. Sí, pues de ir tan pronto como lo había estado haciendo podría no ser algo muy bueno dado a lo duro que era. Sin embargo, el chico era bastante consciente de las cosas y la hizo comer su herramienta lentamente lo que había hecho que pensara mucho más en cómo podría ser tener la herramienta del Saiyajin trabajando en su interior como lo deseaba en ese momento. Y no solo fue ella. No fue de esta forma. La chica que estaban presenciando los acontecimientos pensaron de la misma forma en lo cual lo estaba haciendo en ese momento al ver la herramienta del Saiyajin. Al ver sus movimientos y ya entregadas a ello, reían con complicidad, un tanto nerviosas, masajeando su pecho de vez en cuando, su coño y justo por los mismos algunas de ellas se pusieron más cómodas mientras veían al Saiyajin trabajar en la castaña sin prisa alguna, cosa que era por su disfrute y no solo por el rostro de la mujer, sino por lo mojada que estaba la misma, porque la misma chica ponía de su parte masajeando la herramienta del fuerte hombre que tenía en ese momento.
Como era de esperar, otras chicas habían llegado al baño y al ver tal cosa así miraron por unos pocos segundos, salieron casi como si fueran a ir a otro lugar. Pero luego de unos pocos minutos volvieron a entrar y entonces pudieron darse cuenta de que las chicas que habían visto masajeando sus pechos, su coño antes estaban mucho más interesadas en lo que se estaba dando en ese momento y por ello habían estado atendiéndose ella misma sin reparo alguno y no era algo que pensaban culpar. No, pensaron en continuar en el lugar al ver la dura herramienta del Saiyajin trabajar en la mujer misma a quien decidió continuar comiendo su herramienta. Ante ello, una de las rubias de pechos grandes que había en el lugar se acercó al Saiyajin dispuesta a tener algo más que solo ver y por lo mismo lo tocó llamando su atención y buscó sus labios, cosa que consiguió. Goku no despreció lo hecho por la mujer. No, mantuvo la acción y así mismo sujetó el trasero de la mujer rubia, masajeó el mismo a la vez que nalgueó a la chica quien ante eso gimió ligeramente antes de continuar besándolo con deseo. Por unos minutos estuvo haciéndolo antes de decidir tomar más parte en lo que estaba haciendo en ese momento y por lo mismo sujetó la herramienta de quien deseaba que fuera su amante y pudiera trabajar muy deliciosamente en ella. El hecho de sentir en su mano lo fuerte que era la herramienta del Saiyajin la hizo pensar que podría darle la vuelta y dejar a esa chica de lado antes de quitar su ropa casi como si fuera una bestia y con ello trabajar en ella muy duro y rico por su mojado coño necesitado de amor, de cariño en ese momento, de verdad. El hecho de que el hombre acariciara el punto de su dolor a lo cual le dio todo el acceso que deseaba, la hizo más pensar en ello en ese momento, de verdad. Lo mojada que estaba en ese momento al imaginarse al hombre con su dura y fuerte herramienta entrar en ella sin mesura alguna una y otra vez, que la levantara con sus fuertes brazos y que la empalara con su dura herramienta la excitaron bastante y por ello así podría no ser muy necesario le hizo saber al Saiyajin que deseaba que la tomara, que deseaba que trabajara en ella tan bien como pueda hacerlo y esto mismo no era algo que había estado muy lejos de lo que había pensado en esa oportunidad. Sí, cada una de ellas se había sentido muy interesadas en lo que estaban viendo en ese momento y no iban a simplemente dejar eso de lado. No, no era de esa forma y por lo mismo una vez la castaña se encargó de tratar su herramienta, le ofreció su mojado coño al darse la vuelta y entonces pudo subir el vestido corto de la mujer y bajo sus bragas antes de empezar a trabajar en la chica quien al sentir la herramienta del Saiyajin empezar a trabajar en ella sonrió y casi sintiéndose realizada en ese momento miró al frente, a la vez que dejó salir su canto y así mismo lo continuó haciendo mientras el Saiyajin en un van y vela lleno de más y más placer, de deseos por obtener mucho más de él y justo por lo mismo buscó obtener más. Buscó hacer que la dura herramienta de su amante pudiera dejarle su premio, pero no fue así. A pesar de que había estado recibiendo los buenos tratos del hombre que no solo trabajó en ella en esa posición en la cual se puso a fin de que el hombre pudiera darle duro y rico en el lugar donde estaba su dolor. No, también le dio la vuelta y trabajó con ella de esa forma, levantó su pierna y la hizo sentir muy bien, canto para él antes de levantarla a ella también a fin de cargarla y lo rodeó con sus brazos, con sus piernas mientras él mismo le daba esos buenos tratos que había deseado tanto de él al saber la fuerte y rica herramienta que tenía. En esta posición en la cual estaba en ese momento al estar cansada casi pudo no haber podido mantenerse de esa forma, pero el Saiyajin prácticamente la cargaba y por lo mismo pudo mantenerse sin problema soportando con agrado y mucha satisfacción las embestidas del chico de pelo negro que casi la llevaba a la locura con lo bien que estaba trabajando en ella en ese momento, con lo rica que era su herramienta y misma la cual la hizo dejar salir sus jugos en más de una ocasión. En dado momento, el hombre como si fuera un muñeco de trapo le dio la vuelta dándole la oportunidad de volver a tener su herramienta frente a su rostro y comió la misma con bastantes ganas mientras que su amante comía su coño igual de rico que, como había estado trabajando en ella. Luego, la levantó de nuevo y la hizo darle la vuelta no solo quedando de frente a él, sino que le dio la vuelta así quedando de espaldas a él y así mismo continuó haciéndola sentirse muy bien por los buenos tratos de su herramienta y canto para su disfrute y el propio mientras la labor del hombre de pelo negro la dejaba sin fuerzas, pero con muchas ganas de repetir ese momento otra vez. En dado momento, una chica de cabello morado, grandes pechos, muy buen trasero que llevaba una blusa negra, una falda del mismo color con unos tacones de color rojo, se coló por su lado izquierdo y en una oportunidad donde la herramienta del Saiyajin salió de la mujer que gracias a ello dejó salir sus jugos en un chorro que terminó mojando mucho más el suelo. La tomó y disfrutó de la misma mientras masajeaba su coño con saña y mucho deseo en que el hombre pueda darle el mismo trato que le estaba dando a esa chica, de verdad. La dejó libre y así mismo la condujo al lugar donde debería de estar y mientras observaba como el chico de pelo negro se encargaba de la castaña. Intentó atenderse a ella misma y del mismo modo llegar al mismo punto que la chica castaña, pero no pudo y menos lo iba a hacer a sabiendas de lo incómoda que estaba en ese momento, lo sabía. Por ello quitó todo cuando le estorbaba antes de volver a tomar el mismo lugar en donde estuvo y continuó tratándose a ella misma amén de darle una vista de su mojado coño al Saiyajin quien terminó derrotando completamente a la castaña luego de unos pocos minutos y eso fue algo que decidió tomar para que el chico pueda trabajar en el punto de su dolor, que pueda atenderla a ella también y consiguió esto sin problema. Bueno, eso más por el hecho de que el fuerte hombre de pelo negro no le había visto problema trabajar con ella en ese momento. No, no fue algo que hizo, pero la chica rubia sí tuvo un problema con eso. No obstante, lo dejó de lado dado el Saiyajin le hizo saber que iba a terminar tratando su problema también, solo iba a ser cuestión de tiempo y no pensaba que fuera tanto al igual como lo fue con la chica castaña. No, no pensó en hacer tal cosa bajo ningún motivo y por lo mismo la rubia se mantuvo tranquila y más con las caricias que el Saiyajin le dio antes de concentrarse en la chica de pelo morado en quien trabajó de forma muy concentrada y con rapidez cosa con la cual la chica estuvo muy complacida. Es cierto que al sentir lo rico y bien que trabajaba deseó tener más tiempo, pero así eran las cosas. Aún así, el hombre de pelo negro no solo trabajó con ella bastante bien, sino que la puso de una y de otra forma atacando su punto de dolor completamente y por ello también trató sus pechos. La nalgueó para su disfrute mientras trabajaba en ella no solo por el mejor lugar para ello, sino que por el otro también. Fue un poco inesperado y casi no le gustó, pudo haberse molestado, pero su emoción y lo excitada que estaba la hicieron dejar eso a un lado sin muchos problemas y solo se concentró en lo bien que se sentía y así mismo, le pidió más. Canto con placer y en conjunto con el canto de las otras chicas se juntaban en una sinfonía que sin duda era muy llamativa e interesante. Tal vez por eso mismo más allá de la vista por la cual más de una chica fue recibida al entrar se habían sentido muy interesadas en lo mismo y por ello, si bien algunas salieron tan pronto vieron semejante cosa y tuvieron la idea de ir a contarles a la seguridad. Decidieron no hacerlo y solo volvieron dentro donde no muy diferente a las otras al ver al Saiyajin puro trabajando en la mujer de pelo morado. Quisieron lo mismo y más lo hicieron cuando el Saiyajin ya había trabajado en la chica de pelo castaño. La de pelo morado hizo lo mismo con la rubia tetona la cual con bastante agrado no solo recibió las embestidas del Saiyajin, sino que también se había sentido bastante agradecida con el hecho que el Saiyajin le dejó su premio. De hecho, al pensar que iba a ser dejada en el suelo con sus últimas fuerzas impulsada por su excitación y su deseo por continuar sintiéndose de la misma forma mientras el Saiyajin trabajaba en ella, casi pensó en comer la herramienta del Saiyajin, pero él mismo la puso de espaldas antes de apuntar su herramienta a su coño antes de continuar en su trabajo con la rubia quien así era cierto que disfrutó bastante del trato del Saiyajin
Saiyajin, lo cierto era que estaba cansada. Había dejado salir sus jugos en más de una ocasión por el buen trabajo que había hecho en ella y justo esto hizo que le pidiera un descanso al Saiyajin y esto mismo se le dio. Pero al ver al chico de pelo negro trabajar de esa increíble forma en la cual podría hacerlo sin mermar un poco su vigor en otra chica de esa forma tan rica que tanto amo mientras estuvo trabajando en ella la hizo pensar en buscar más y lo hizo. Lo besó y esperando que se concentrara en ella le mostró al punto de su dolor y mismo que estaba muy mojado. Por un segundo cuando la levantó pensó que iba a terminar definitivamente con ella, que la iba a dejar tan agotada como no lo recordaba. Sin embargo, no fue como pensó o al menos no del todo y después, que la puso sobre la chica con quien había estado trabajando y le dio sus tratos más despacio cosa que amo y por ello le pidió más. Como era de esperar, antes que la otra chica se quedara sin fuerzas, terminó agotada, pero se había sentido bastante bien con eso al igual como otras lo estaban, iban a estarlo. Sí, pues el Saiyajin se había ganado bastante trabajo y pudo seguir siendo así de no haberse preocupado por el hecho de evitar que más pudieran seguir entrando al lugar. Esto dio la oportunidad a que pudiera tratar con las chicas que estaban esperando por él en ese momento. Al tratar con ella, pocas tuvieron la oportunidad de evitar que más entraran y por ello una chica entró y no muy diferente a otras pudo ver cómo estaban las cosas en el lugar. Y esto no fue algo que le gustó en lo más mínimo. No, no fue de esa forma y pues que se supone que había venido con ese hombre a ese lugar a pasar un buen momento, conocer de él y entonces, luego de un rato simplemente desapareció. Había estado buscándolo por el lugar y dentro de los baños. Sí, en el lugar había más de uno dado a la cantidad de personas que habían en el lugar. En todo caso, lo había buscado, lo había esperado y no lo había encontrado por ningún lugar posible. Al menos mientras no llegó a ese lugar. Al verlo, recordando el nombre que supuestamente le dijo que tenía, llamó al Saiyajin que justo entonces trabajaba en una chica de cabello naranja y misma que estaba casi acostada en el suelo con su trasero al aire mientras disfrutaba de la herramienta del Saiyajin quien al escuchar su nombre, la voz de esa mujer dejó de trabajar en esa chica y al ver a la misma, se levantó dispuesto a enfrentar a la misma casi muy seguro del por qué era que se había dado todo esto, porque la mujer de pelo castaño lo invitó a venir a ese lugar. Si bien por lo que podía ver en el lugar, al ver la fuerte y dura herramienta del chico de pelo negro se le era algo bastante interesante, excitante al saber que podía ser muy bien tratada por el hombre por un largo rato sabiendo que al parecer había trabajado en esas otras chicas hasta donde podría llegar a decir en este momento. No obstante, así era cierto que era un motivo por el cual sentirse bien y más a sabiendas cómo era la relación entre los dos en realidad. Lo cierto era que no podía simplemente tomarse eso como si nada. No, no podía hacer esto bajo ningún motivo posible. Como hacerlo, había venido al lugar con el hombre deseando pasar un buen momento y que él mismo haya hecho esto no iba a dejar que pueda pasar un buen momento. Al menos no como lo había pensado dado a este desarrollo considerablemente amargo. Lo sentía casi como una traición a su confianza y esto no era algo que solo podría dejar a un lado como si nada. No, por ello se acercó rápidamente al desgraciado hombre de pelo negro que antes se había mostrado considerablemente inocente ante ella sabiendo que no era como que había llevado en mente la clase de cosas que podrían llegar a asociar con algo más. Ahora, con esto que se dio, al ver cómo era el sujeto en realidad estaba claro que no era como que había sido algo cierto. El sujeto no era muy diferente a otros tantos hombres. Al menos eso con respecto al hecho que no le importaba irse con otra, caer en sus encantos con poco o ningún esfuerzo. En lo demás sabiendo cómo estaban esas otras chicas en el lugar era algo un tanto complicado de poder llegar a decir, de verdad. Al estar cerca del pelinegro con quien había venido al lugar, el mismo que la dejó a un lado solo por el hecho de ir a cogerse a esas otras chicas que no conocía en lo más mínimo. Y sí, no era muy diferente con ella, pero ya habían hablado un poco, más o menos sabía su nombre y dónde vivían. Sin embargo, con esas mujeres era algo muy diferente. En todo caso, al estar enfrente del Saiyajin, lo golpeó en el rostro. El Saiyajin no se movió en lo más mínimo, un golpe como ese no iba a hacerlo moverse de su lugar bajo ningún motivo. Es más, casi ni un cabello se le movió y por esto mismo el Saiyajin al estar tan tranquilo, pero al mismo tiempo muy poco agradado con lo hecho por la mujer de pelo castaño por un segundo pensó en devolverle el golpe a la terrícola. ¿Quién se creía ella para poder golpearlo? Nadie, ella no era nadie y como nadie que era que lo golpeara no era algo que simplemente podría dejar pasar como si nada. Y sí, no era como que le había causado un daño, pero el hecho que pueda llegar a pensar que tenía algún poder sobre él y terminar haciendo cosas como esas no era algo que solo podría dejar a un lado bajo ningún motivo. No, solo había una mujer a quien no solo dejaba que le hablara de esa forma, sino que realmente había llegado a tener un poder sobre él, pero ya no era de esta forma. Si como sea, estaba conociendo a la mujer y así mismo no debería de llegar a comportarse de esta forma. Al menos era lo que había llegado a pensar antes y continuaba teniendo el mismo pensamiento hasta cierto punto y con razón. Estaba seguro de que no muy diferente a esas chicas que estaban en su casa, a esas mismas que estaban en ese lugar y misma en las cuales había trabajado en ese momento, a estas otras que estaban en el lugar solo deseaba que trabajara en ella. Esa mujer que lo había golpeado no era algo muy diferente a esas otras, de verdad. Ciertamente, teniendo en cuenta cómo se había comportado su exesposa era para pensar que solo la mujer podría estar más interesada en él que otras, pero no era como que había nacido el día de ayer. No, no era de esa forma y por ello, así como se había dado cuenta que esas chicas buscaban mucho de esto y él mismo lo disfrutaba, solo estaba aprovechando tal cosa para complacerse a sí mismo. Diablos, por esto mismo había decidido seguir adelante a sabiendas que esa mujer podría no tomarse tal cosa nada bien. Eres un desgraciado. Yo preocupada por ti, pensando que me habías abandonado y aquí estabas follando a estas putas, dijo la mujer molesta mientras miraba al Saiyajin quien levantó una ceja mientras miraba a la mujer. Al parecer las cosas eran un poco diferente a como las había pensado o al menos eso era de pensar sabiendo lo que la misma había dicho en esa oportunidad y el tono casi herido que tenía la mujer. Por supuesto, no por eso estaba pensando que la mujer pudo dejar de desear lo mismo que ellas. No, esa mujer lo habían visto ese día y se interesó por hacer otras cosas en solo unas pocas horas sin conocer casi nada de él. Y sí, podrían conocerse, pero no solo podía pensar que era del todo diferente a como lo era otra, eso no iba a estar bien. Eres un maldito, tan inocente que te presentaste a sabiendas de lo de antes y vas por ahí follando a todas las mujeres que te dan una sonrisa, dijo la mujer con sus ojos un tanto vidriosos casi dando la apariencia que podría terminar llorando en cualquier momento. ¿Cómo no podía hacerlo? Había invitado al hombre a este lugar con el fin de poder divertirse con él, conocer al hombre y por supuesto, llegar a hacer algo como esto en dado momento. Sin embargo, el hombre no lo había hecho con ella. Eso no era mejor que una traición, de verdad. ¿Acaso no te interesaba esto también? Preguntó el Saiyajin mientras miraba a la mujer quien no supo qué sentir, vergüenza o molestia por lo que había dicho el Saiyajin. Sí, pues así era cierto que le había gustado la idea de ser muy tratada, que con sus fuertes brazos la tomara y la condujera como quisiera mientras la hacía sentir muy bien, pero no por eso significaba que le gustaba la idea de tener que hacerlo sabiendo que ese hombre había estado cogiéndose a otras chicas y para hacerlo por mucho peor sabiendo que tan estrecha era su relación. Ni siquiera llegó a proponérselo y de esta forma permitirle si bien no pensar tanto en ello sabiendo que al hombre podría importarle una mierda, así por lo menos elegir si podría ir de primero, si podría solo pasar el tiempo necesario con ella y dejarla en su casa tranquilamente.
Por otro lado, no era como que deseaba compartirlo con otras. Ninguna chica iba a desear compartir a su interés amoroso bajo ningún motivo. Y sí, teniendo en cuenta cómo había trabajado en esas chicas era para pensar bastante en lo que pensaba, en eso de compartirlo. Sí, pues había trabajado con todas ellas. Si había tratado a cada una correctamente sin duda alguna no era alguien muy normal que pueda llegar a decir bajo ningún motivo y sin duda alguna de ser solo ella que buscaba los tratamientos del Saiyajin iba a terminar muy, pero muy cansada, aunque complacida. Por otro lado, no era como que pensaba en solo ir por ahí buscando un hombre quien pudiera darle su trato. No, no era de esa forma y dudaba que esto fuera algo que en sí solo una chica buscara. No, cada una buscaba a alguien adecuado para pasar muy buenos momentos por mucho tiempo y casi había llegado a tomar al hombre de pelo negro como esa posible persona dado lo que conocía y si bien no era suficiente, podría conocer por mucho más. Qué desgraciado que eres, dijo la mujer molesta por la inexistente vergüenza del hombre y no tanto eso sabiendo que como bien dijo por el hecho de desear pasarla igual de bien, sino que mucho mejor de lo cual esas chicas pudieron haberlo hecho en ese momento. Sin embargo, el hecho que pueda llegar a decir eso luego del hecho de dejarla a un lado por el hecho de estar con esas otras no era algo que podría gustarle de ninguna forma posible y por lo mismo intentó golpear al Saiyajin nuevamente, pero él mismo sostuvo su intento sin muchos problemas a sí mismo con bastante firmeza. Fue tanto que la castaña no fue capaz de mover su agarre siquiera un poco y estuvo a punto de decirle una que otra cosa al maldito sinvergüenza que tenía delante en ese momento. No obstante, antes de que pueda llegar a decir algo el Saiyajin rápidamente la atrajo más hacia él y sí mismo rápidamente la hizo girar cosa que hizo que quedara de espalda al Saiyajin de quien pudo sentir su herramienta poco más arriba de su trasero. Así era cierto que estaba molesta, que no era como que estaba contenta al saber la idea que tenía, su interés que justo en ese momento el muy infeliz estaba dispuesto a hacer esto hizo que pensara en ello, que se excitara un poco ante la posibilidad de poder disfrutar de la herramienta del Saiyajin. El hecho de saber que él mismo pudo maniobrar con ella de esa forma, dominarla tan fácilmente solo hizo que se emocionara por mucho más de lo cual ya lo estaba. Y los respiros del Saiyajin fue algo que la hizo pensar mucho más en ello de lo cual ya lo había hecho y por ello mordió su labio inferior. Está bien, lo siento. Todo esto pasó de repente, aún así, soy culpable. Sin embargo, no puedes decirme que no deseabas esto también, dijo el Saiyajin y besó a la mujer en su cuello y asimismo le dio un pequeño mordisco cosa que hizo que dejara salir un pequeño gemido, sintiendo la herramienta del Saiyajin pegada a su cuerpo. Imaginarse por mucho más junto a la misma estuvo en su mente y más clara se volvió la imagen cuando cerró sus ojos y no solo casi negándose a ver la imagen que la empujaban a hacerlo, desearlo, pedirlo y de esta forma no quedarse con las ganas, sino que también dejando que el Saiyajin hiciera lo que le diera la gana y por ello solo disfrutar de sus besos en su cuello y más cuando la rodeó con su brazo restante lo que la puso un poco nerviosa y no por su miedo, sino por su excitación en el momento. No lo negaré. Sin embargo, no por eso significaba que deseaba compartirte, no por eso significaba que iba a ser unas de las cuales te has follado, dijo la mujer disfrutando de los besos que el hombre le estaba dando y asimismo entregándose más a la idea de unirse a esas chicas en ese momento y que la faena continuará con ella justo en ese momento, de verdad. Por lo mismo, con su mano libre sujetó la herramienta del Saiyajin y lo masajeó lentamente mientras disfrutaba de lo que él mismo hacía en ese momento mientras su excitación aumentaba y aumentaba más y más. Ya he tenido esposa antes, dijo el Saiyajin sin darle mucha importancia al tipo de pensamientos que esto podría darle a la mujer y más dado a que sabía que esto no era como que iba a cambiar algo. La mujer lo había dejado libre y tanto como deseaba disfrutar de su vida como mortal no iba a dudar por un segundo en disfrutar de las cosas buenas que tenía la vida. Así que, no ibas a dejar de ser una más, dijo el Saiyajin antes de continuar besando a la mujer quien sabiendo lo cierto de las palabras del hombre no solo por lo dicho por el Saiyajin sobre su esposa, sino a las posibles otras chicas que pudieron haber antes de que llegara a acercarse. Sí, no sabía tanto sobre el Saiyajin para conocer de esos tiempos distantes y por tanto basándose en su propio conocimiento pensaba de esa forma y no se le era muy equivocada. Ya un joven a partir de los 15 por ser conservador empezaban a sentir cosas, fijarse por mucho más en el sexo opuesto y tener novias iba haciendo algo que más se llevaba en mente y esto sin dejar de lado las otras cosas que podrían llegar a darse por esto. Por tanto, no estaba del todo fuera de lugar con respecto a tal cosa, lo sabía bastante bien y por ello decidió dejar eso a un lado. Decidió dejar de lado su molestia por el hecho que en vez de preocuparse por trabajar en ella hasta que no pudiera más allá decidió buscar a otras con quien hacer esto o al menos eso era para pensar. No obstante, el Saiyajin había dicho que esto simplemente se había dado y sabiendo lo lanzadas que podían llegar a ser las chicas que buscaban a alguien agradable o bien a alguien que pueda hacerle el favor y mismas que se podrían encontrar fácilmente en esos lugares, decidió dejar eso a un lado y así mismo se fue perdiendo más y más en su excitación y seguir la corriente de las demás chicas que estaban en el lugar fue algo que se instaló en su cabeza y por ello sonrió ligeramente a la vez que miraba a las chicas muy bien tratadas en el lugar y mismas que aún dejaban salir sus jugos de sus coños. Ah, sí, pues de seguro hubiera sido primera que todas estas putas que están aquí deseando de tu herramienta, tan dura, tan fuerte, dijo con su cuello a un lado dándole un acceso completo al Saiyajin quien subió a sus pechos y masajeó uno de los mismos lo que la hizo soltar algunos gemidos. No lo negaré en lo más mínimo, tal vez hubiera sido así, pero te digo algo, dijo el Saiyajin antes de continuar besando a la mujer quien muy interesada a lo que el Saiyajin pudiera desear hacer en ese momento esperaba que él mismo la guiara y bien le dejaba saber eso con su acción en ese momento. ¿Qué es? Preguntó la mujer mientras sentía que sus jugos empezaban a salir de ella en preparación para que se trabajara en ella de la forma en lo cual lo deseaba y su excitación le pedía ser muy bien tratada por ese chico de pelo negro, al igual como lo había hecho con esas otras putitas que podía ver no solo dándose por bien tratadas, sino considerablemente cansadas luego de su faena con el Saiyajin que prometía empalarla teniendo en cuenta lo fuerte que se mantenía su herramienta y misma que masajeaba con deseo de obtener mucho más de la misma. Puedo recompensarte mucho mejor que a todas ellas, puede ser la primera, puede ser esa quien ocupe un mejor lugar, dijo el Saiyajin con la intención de contentar a la mujer quien sonrió al escuchar tal cosa. ¿Acaso ser tu esposa? Preguntó con su sonrisa en su rostro y mirara a las otras chicas desconocidas con las cuales se había encontrado el Saiyajin antes y a su vez las mismas que se había encargado de atender bastante bien si era algo que tener en cuenta cómo se mostraba en ese momento, como sus coños mojados aún escurrían los jugos y caían al suelo. Tal vez, y podía hacértelo por horas, muy lentamente para que lo disfrutes increíblemente. Aunque dudo que puedas llegar demasiado lejos, dijo el Saiyajin al oído de la mujer quien soltó un gemido ante los masajes del chico de pelo negro, al escuchar lo mismo que dijo y en lo cual pensó con agrado. ¿Y cuál es tu trato entonces? ¿Que me quede viendo cómo la follas a ellas? Preguntó la mujer castaña aún sintiéndose en extremo molesta con la idea que el Saiyajin la dejara abandonada solo a fin de poder encontrarse con esas otras chicas que podía ver en ese momento, que la dejara trabajando en la misma mientras estaba esperando por él, preocupada por él y decepcionada ante la idea de ser abandonada en el lugar por él.
Y si ya su tono dejaba esto bastante claro y casi en una muestra que no estaba muy agradada con el hecho que esto pueda llegar a darse, afianzó mucho más su agarre en la herramienta del Saiyajin casi con la intención de hacerle sentir dolor, pero eso no pasó. No exactamente, más bien que disfrutes al igual que otras pudieron hacerlo y más tarde, en otro momento entonces tomar una mejor posición. La mujer, que bien sabía que no estaba siendo sujetada como antes por el Saiyajin puro, se dio la vuelta y lo miró casi como si fuera a negar lo que dijo. Sin embargo, no fue así. La mujer castaña sonrió a la vez que empezó a agacharse y su otra mano tomó la herramienta del Saiyajin y así mismo empezó a masajear la causa de su deseo y propia excitación al verlo, al sentir su interés y propia emoción porque se empezara a trabajar en ella de la forma en la cual lo deseaba. Me gusta la idea, pero quiero que me lo hagas mucho mejor que a ellas. Quiero que me folles mucho más rico que a ellas, dijo mientras masajeaba la herramienta del hombre misma que llevó a su boca y en un van y ven más furioso. Entusiasmado continuó trabajando en la herramienta del pelinegro, quien al ver a la mujer entretenida por su herramienta sintió. Lo haré, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer de pelo castaño encargarse de su herramienta y de paso hacerla sentir bastante bien con los tratos que estaba recibiendo en ese momento, pero no iba a terminar tan pronto. No, no era de esa forma y por ello, sabiendo que se había involucrado bastante en el acto que estaba llevando a cabo en ese momento, decidió decir algo. Sin embargo, por el momento, te castigaré. No te había dado el derecho a que puedas golpearme sin razón, no somos nada, al fin de cuentas, dijo, y la mujer dejó libre la herramienta del chico de pelo negro, quien la había excitado bastante no solo con lo hecho antes, con lo que podría ver en ese momento y mismo que casi dejaba claro que iba a ser muy bien tratada por el chico, por su dura y fuerte herramienta. ¿Y cuál será este castigo?, preguntó la mujer curiosamente antes de meter la herramienta de su hombre en su boca. En el punto en donde estaba en ese momento que el hombre se negara a darle lo que deseaba, sin duda alguna iba a ser el peor castigo que podría llegar a recibir en ese momento. Y sí, no iba a haber dolor y bien podría dejarse a un lado con el paso del tiempo sin muchos problemas. Pero si no iba a estar feliz de ahí en más, era claro que no era como que iba a estar contenta y un castigo tenía como objetivo quitar la felicidad. Ya te vas a dar cuenta, dijo el Saiyajin y no pensó en decir nada más de ahí en más, y es que no tenía por qué decirle algo más, iba a mostrárselo a la castaña que sin saber lo que podría decirle el hombre, lo que podría hacerle y eso más de acuerdo a no cumplir sus intereses en ese momento. Por ello, sabiendo que su felicidad en ese momento se le podría ser quitada, disfrutó de la herramienta del Saiyajin con deseos y así mismo masajeó sus pechos. Su coño que cada vez se mojaba más y así mismo la hacía desear más, que podía ser un sueño y no de cualquiera, sino de uno en donde posesa por su emoción, por su excitación deseaba tener a alguien que pudiera trabajar en ella por mucho, pero mucho tiempo hasta que no pueda más e incluso entonces al estar en cama pudiera continuar haciéndola sentir mucho mejor de lo cual ya lo había hecho de forma pausada y prolongada, llenándola de diversión, de placer. Sí, con tan fuerte herramienta era algo en lo cual pensar, ver a la chica que en ese momento más recuperadas la miraban aún sin cambiar su condición y por eso dejar de estar deseosas y así marcharse del lugar. No, estaban ahí aún en las mismas fachas y no daban muestra de desear cambiar la misma por el momento, cosa que no era algo muy extraño a sabiendas del objeto de su deseo y mismo que prometía ser capaz de poder continuar en ello. Es más, por esto mismo luego de un rato de estar trabajando en la herramienta de quien había determinado como su chico, con quien había pensado conocer mucho más y llegar a un punto si bien no tan del todo diferente a lo cual se daba en ese momento donde disfruto de la herramienta y misma que deseaba que trabajara en ella, pero sí diferente, si algo más trabajado de lo cual lo era en ese momento. No obstante, las cosas no fueron de esa forma. Al menos no lo habían sido en esta oportunidad, de verdad. En todo caso, así disfruto de la herramienta de chico de pelo negro, él mismo tenía su interés y por ello, la tomó y la levantó antes de cargarla, se aferró a él rodeándolo con sus piernas, con sus brazos alrededor de su cuello antes de besarlo con ganas y más lo hizo cuando tomó sus nalgas, masajeó las mismas y eso la hizo soltar sus cantos que dejaban mucho más en evidencia lo que estaba disfrutando eso. Asimismo, ante las acciones del hombre estaba bastante claro que no iba a dejarla ir como llegó a pensar, que no iba a quitarle la oportunidad de poder pasarla bastante bien. No, no era de esa forma bajo ningún motivo posible y por ello canto ante sus nalgadas, y con ello casi dejó pasar un hecho que justo entonces recordó y es que el hombre casi cargaba su peso con su dura herramienta. Sí, no había pensado mucho en ello en esos pocos minutos en donde se dispuso a besarlo, pero sí pudo hacerlo y sorprendida pensó en ello y casi le preguntó al respecto. Pero antes de que pudiera hacerlo sintió como alguien la tocaba por detrás y no era su fuerte amante que en ese momento la tenía más allá del desespero por el hecho de que se trabajara en ella. Cierto, no se lo había pedido, pero su coño deseaba ser tratado y por lo mismo estaba bastante preparado hace tiempo. Sea como sea, no era el Saiyajin y más seguro estaba de ello al mirar hacia detrás y se dio cuenta que una de esas chicas había estado encargándose de trabajar en la herramienta de su chico. Casi pensó en decirle algo, pero antes de que pueda hacer esto, el Saiyajin la dejó en el suelo antes de masajear su coño y así estuvo por unos pocos segundos antes de quitar lo que le estorbaba, lo que sin duda la hizo emocionarse mucho más y más lo hizo cuando le dio la vuelta y sin pensarlo mucho empezó a trabajar en ella, primero lento, luego rápido y duro, cosa que la hizo cantar de emoción y felicidad. Su dolor empezó a ser tratado para su agrado y su coño lloró de emoción. Así es cierto que por los tratos del Saiyajin no fue algo que se vio correctamente. Aún así, en sus embestidas y más en el momento que iba de retirada lo mismo poco a poco fueron saliendo y así continuó sintiendo estas luego de un rato en donde sacó su herramienta de ella y de nuevo su dolor se mostró, aunque no fue por mucho tiempo ya que continuó tratándola, no era con su milagrosa y fuerte herramienta. No, el hombre como si fuera un muñeco de trapo le dio la vuelta y al tener su coño enfrente de él se dispuso a tratar su coño y ella misma al tener la herramienta del chico de pelo negro se dispuso a hacer lo mismo con bastante agrado. Tanto así era que dada su posición se interesó por compartir un poco con esa otra chica de cabello verde que estaba ahí, la de cabello azul, la rubia y la chica de pelo naranja. A pesar de ello, no fue por mucho tiempo que se mantuvo de esa forma. El Saiyajin de nuevo la dejó en el suelo y continuó en su trabajo con bastante enfoque y agrado, cosa que provocó los cantos de la mujer que con las veces que sus jugos salieron de ella sus fuerzas se fueron haciendo menos con él. Paso del tiempo. Aún así el Saiyajin no la dejó y ella misma con lo bien que se estaba sintiendo no es como que deseó esto del todo. No, no hizo eso y menos lo hizo cuando obtuvo el premio de su chico y mismo que ante ello extrajo su herramienta y continuó su trabajo por el otro lugar que si bien no disfrutó lo cierto era que había deseado que el lugar en donde mejor se sentía que era tratado y fue algo que se los pidió entre sus cantos y el Saiyajin cumplió esto y más ante el hecho que había resultado ser algo bastante disfrutable trabajar en la mujer por el lugar adecuado y se lo hizo saber a la misma quien ante ello se había sentido bastante bien, de verdad y por lo mismo había deseado poder tener mucho más de eso y fue algo que se le dio cuando el Saiyajin no solo continuó, sino que se encargó de trabajar con ella de diferentes formas y muy complacida la chica se dio por muy bien tratada al igual que otras de las chicas que estaban en el lugar y misma que al saber que no iba a continuar trabajando en la castaña, desearon que continuara trabajando en ella, pero el Saiyajin no hizo eso, no por el hecho de no querer hacerlo,
No, solo que de nuevo habían entrado más chicas y si bien era cierto que era alguien muy resistente, lo cierto era que ya se estaba sintiendo menos fuerte y eso sin contar el hecho que no era como que se había dispuesto a ir por ahí llamando la atención de las chicas y que las mismas se acercaran a él solo por eso. No, no busco eso bajo ningún motivo posible y por ello en vez de intentar hacer tal cosa y a esas en las cuales ya había trabajado y a otras que deseaban esto, se encargó de pedirle que recogieran sus cosas que iban a ir a otro lado. Sí, pensó en llevarlas consigo y terminar el trabajo con ellas sin ninguna interrupción y sin prisa alguna y esto fue del agrado de las chicas en ese momento. Por ello, hicieron lo que se le dijo y como dijo, el Saiyajin se marchó del lugar de una forma en la que ninguna pudo comprender de ninguna forma y tenían preguntas, muchas preguntas y la idea de enfocarse en las mismas estuvo en sus mentes. No obstante, dejaron eso a un lado al saber que esta vez no iban a tener ningún limitante para que se trabajara en ellas, para ellas mismas poner de su parte para que el chico se sintiera tan bien como ellas mismas al disfrutar lo que iban a hacer en ese momento. Y así fue, trabajo en ellas duramente, rápidamente haciendo que cantaran para su placer, para motivarse más en ello y no muy diferente a ellas se terminó corriendo en más de una ocasión, solo que en diferentes de ellas que sin duda había sido algo que se tomaron también que no solo dejaron que su premio cayera al suelo, no era algo en lo que pensaron hacer. La tomaron, la consumieron con bastante agrado antes de entregarse completamente a su cansancio cuando habían sido completamente tratadas, de verdad. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, estaban muy deseosas de tener más, deseaban sentir la herramienta del Saiyajin, sentir cómo las empalaba, como él mismo la conducía. La guiaba a empalarse con su fuerte herramienta, deseaban sentir esos muy buenos tratos del chico de pelo negro tan intenso y agradable. Deseaban pasar de nuevo por la misma situación casi de ensueño de la noche anterior, deseaban tener la misma sensación que esa noche habían sentido y deseosas de ello se habían levantado temprano, muy mojadas y le pidieron esto al Saiyajin quien sabiendo que tenía cosas que hacer así no se negó a ello. Trabajó rápidamente en ella y creyendo que había terminado al dejar a las chicas de nuevo en cama descansando, fue a la ducha. En ese momento, las otras chicas que habían venido con él en primer lugar se acercaron con las mismas intenciones, pensó en no hacerlo. Realmente ya le estaba pasando factura a tener que hacer esto por tanto tiempo y con tantas. No obstante, no era alguien normal y por ello no solo decidió trabajar en ellas, sino que haciendo de la técnica de división de cuerpo algo útil más allá del entrenamiento, se encargó de darles lo que deseaban, de verdad. Ver algo como eso había sido algo muy interesante que de nuevo servía para hacer que tuvieran preguntas, pero sabiendo lo que deseaban y mismo que se le iba a hacer dado casi sin tener que esperar que pudiera terminar con una de ellas, casi ninguna se interesó por preguntar al respecto. No, solo tomaron esto como algo que iban a usar para su agrado para obtener todo del chico de pelo negro y no se equivocaron, tuvieron todo de él y de la misma forma en la cual lo había sido en otra ocasión. Al terminar su trabajo, el Saiyajin se cambió de ropa antes de ir al lugar que tenía pensado. Bueno, en realidad había tenido que ir a su otra casa a cambiarse de ropa, pero eso no fue algo con lo cual tuvo muchos problemas de todos modos. Podría aparecer en un instante en su casa después de todo y así mismo pudo llegar a ese lugar. Sí, recordaba mínimamente dónde estaba y por lo mismo hacer esto fue posible. De lo contrario iba a tener que hacerlo por los métodos convencionales y eso podría hacer que le tomara bastante tiempo. A pesar de sus esfuerzos no llegó primero al lugar, ya habían personas para cuando llegó y por ello era claro que iba a tener que esperar un turno. Su turno era el número 10. Afortunadamente, dado a los instructores que había en el lugar tuvo la oportunidad de poder obtener sus lecciones luego de unos 30 minutos de estar en el lugar. De haber tenido que esperar mucho más no se había molestado. No, amén del hecho que posiblemente dado a lo que había tenido que hacer antes de poder ir al lugar, sabía bastante bien que ya tenía práctica en ese tipo de cosas. No era mucha, lo sabía bastante bien, pero era alguien que aprendía bastante rápido y dudaba que en esta oportunidad fuera a tener problemas para ello. No, eso no iba a pasar y estaba seguro de que iba a poder hacer las mismas sin muchos problemas. En todo caso, le había tocado con una joven mujer de color de pelo naranja, sus pechos eran considerablemente grandes, estaba usando lentes, sus ojos eran de color amarillos, llevaba una camisa de color blanco debajo de un pequeño chaleco de color marrón oscuro. Una falda negra que llegaba hasta debajo de sus rodillas. La chica le había hecho algunas preguntas antes de comenzar, una de ellas había sido que se había conducido antes. Su respuesta fue positiva, lo había hecho y la mujer le había pedido los detalles de cómo se había dado esto, si había sido con su coche o en qué condiciones llegó a hacerlo. Le había contado a la mujer con un toque de temor. Sí, pues la última vez que lo había intentado le dijeron que jamás iba a lograr obtener una licencia de conducir por lo imprudente que había sido en aquel momento y más por estar intentando competir con Piccolo. En todo caso, contesto lo más sincero posible así un poco oculto lo que había hecho en ese momento. La mujer tomó nota sobre eso antes de hacerle otra pregunta y casi pensó en no responderle dado a lo que había escrito y esto más por el hecho de no saber qué había escrito la mujer exactamente. Sin embargo, solo había decidido responder y al final de las preguntas a diferencia de lo que había pensado, la mujer lo dejó tomar la prueba sin muchos problemas y se había sentido bastante aliviado con ello. Sí, era cierto que podían no necesitarlo del todo, pero sería algo bueno presentarse como alguien más normal. Eso sí, antes de comenzar con su práctica, la chica con su suave voz le dijo que no debería de conducir de esa forma, debía de conducir de una forma pausada y constante no solo a fin de asegurar su seguridad, sino que la seguridad de los otros. Por lo mismo, haciendo caso a la mujer de cabello naranja cuando le tocó el turno de poner la marcha al coche, lo hizo de la forma más lenta posible teniendo en mente cómo había sido esa primera vez que lo había hecho. El auto se movía despacio no solo llevando las palabras de la mujer, sino que lo que él mismo pensaba a fin de no terminar haciendo algo poco agradable o que justificara el hecho que se le reprobara por hacer lo mismo que antes. Sin embargo, fue demasiado lento y esto fue algo de lo cual se dio cuenta cuando la mujer le había hecho saber que debería de aumentar la velocidad y después, que hacerlo de esa forma iba a obstaculizar el tránsito. Cada calle y no eso, sino el lugar en sí por donde se estaba, manejaba lo que era un tipo de velocidad máxima a la cual podría conducir y a esta misma velocidad debía de mantenerse. Se lo había hecho saber y espero que estuviera en el mínimo de velocidad adecuada para mantener un buen ritmo, y el Saiyajin hizo esto con seguridad dado lo dicho por su instructor. El trayecto que debía de realizar en la ruta prácticamente lo hizo a la perfección de no ser por el hecho que le había costado estacionarse en el lugar indicado. Bueno, en realidad lo complicado había sido detenerse en medio de dos coches y bien separados, si en medio de los mismos. Según se le dijo, era mucho más habitual encontrar un espacio de esa forma que encontrar un lugar completamente libre. Era tanto así que era una de las razones por lo cual era tan necesario aprender a conducir. No todo el tiempo solo iba a conducir hacia adelante y nada más. Le fue algo complicado.
No obstante, siguió las indicaciones de la mujer, quien intentó guiarlo lo mejor posible y estuvo siguiendo las mismas tan bien como podía. Bueno, tenía un poco de práctica y no podía solo ser incapaz de hacerlo, al menos debía de poder conducir lo suficientemente bien para poder ir a algunos lugares y asimismo poder estacionarse en lugares abiertos sin problema alguno, y saber eso era algo que le había agradado al Saiyajin. Por otra parte, tenía que pasar por algunas pruebas más para poder lograr obtener la licencia, y esto, sabiendo cómo fueron las cosas antes, no se había esperado de ninguna forma. No obstante, sabiendo que solo se habían molestado luego de su actuación, que apenas no le habían dicho de que se iba a morir por conducir tan imprudentemente, casi llegando a estrellarse en más de una ocasión, lo que sin duda para ellos no iba a ser algo bueno de ninguna forma. Que estuvieran molesto y le hayan dicho que jamás en la vida iba a conseguir una licencia no era algo que estaba fuera de lugar de ninguna forma en la vida. En todo caso, no se había esperado eso, había pensado que por el primer intento que hizo, cosa que había hecho considerablemente bien, podría lograr obtener la licencia. No obstante, no era de esa forma, habían otras pruebas que necesitaba conseguir antes de siquiera estar cerca de llegar a estar capacitado para conducir un coche. Bueno, tenía que decir que le faltaba algunas cosas, y darle la licencia sin ser capaz de superar esas pruebas era una estupidez. Aún así, no se esperó algo como eso. Posiblemente iba a estar más de unos días tomando las prácticas que necesitara para obtener su licencia, y por ello tenía como deber ir al lugar de nuevo si era que deseaba conseguir esto, y sabiendo esto, el siguiente también tenía que presentarse. Es más, tenía que venir todos los días hasta que pueda completar perfectamente las pruebas, y eso era algo que le había quedado bastante claro. Bueno, no tenía problema con ello, con lo que había conseguido por ese día estaba bien, y eso sin contar que pasar por esto era algo bastante interesante. Al menos en esa oportunidad podía sentirlo de esa forma, tanto por el poder que tenía a diferencia de antes, como por el hecho de tener en donde entrenar sin problema alguno. En todo caso, para el día de mañana, con la práctica que había hecho, no dudaba que iba a ser por mucho mejor de lo cual lo era en esos momentos. Sabiendo esto, muy satisfecho con su desempeño, el Saiyajin se marchó con dirección a casa, o al menos había sido la idea que había tenido, pero no iba a ir a la que tenía en esa ciudad. No, debía de ir a la casa que tenía en las montañas Paos, en donde se encontraba su máquina, donde debía de estar Piccolo. La idea de encontrarse con el hombre verde y saber sobre su progreso, que podía entrenar un poco con el hombre verde, era algo que le había interesado. Luego de lo que había hecho hace un rato atrás con esas chicas, y justo en ese momento podía entrenar con el Nameku sin pensar que estaba dejando de lado uno de sus objetivos. Sabiendo esto, con la idea de que posiblemente había aumentado bastante su poder, tuvo más en mente ir con el hombre verde. ¿Qué tanto en realidad? No tenía la menor idea. Sin embargo, el poder del hombre, la última vez que había estado con él, había tenido un crecimiento bastante interesante, y teniendo en cuenta que el Nameku no había dejado de entrenar en el tiempo que había estado fuera, era de pensar que su poder para entonces debería de ser algo que lo haga estar un poco más emocionado al entrenar con él. Por lo tanto, estaba casi seguro de que el Nameku había logrado aumentar su poder, y se dio cuenta que estuvo en lo cierto al pensar de esa forma cuando tuvo la oportunidad de entrar al espacio alterno donde estaba el Nameku entrenando, duramente, casi sin descanso. Bueno, el hombre verde había aprendido que era algo importante, y esto, que debería de descansar de una forma adecuada para que su avance pueda mostrarse de la forma correcta. Por tanto, debió de haberse preocupado por descansar lo suficiente, y sintiendo el poder del sujeto era algo en lo cual debía de pensar. Es más, a causa de esto mismo, la idea de pelear con el hombre mientras realizaban su entrenamiento estuvo en su mente, y era algo que sin duda pensó en proponerle al hombre verde en ese momento. Sin embargo, decidió dejar eso un poco de lado en esa oportunidad, y solo decidió preguntarle algunas cosas al Nameku, y unas de esas cosas había sido sobre su hijo mayor. Por lo que sabía, el día anterior debía de haber venido a entrenar, a diferencia de ellos, dado la forma en la cual habían estado trabajando en su entrenamiento, amén del tiempo que le habían estado dedicando al mismo, a diferencia del chico. Y sí, era de pensar que no estaba tan mal, pero no era como que el chico iba a elegir el tipo de oponente con quien iba a enfrentarse llegado el momento. Claro, sabía que siempre lo máximo para el chico era 1-2 horas, que el chico se quedara, que faltara era una tontería. Sin embargo, el híbrido había demostrado ser bastante tonto a pesar de lo inteligente que era. Por lo tanto, preguntarle al Nameku al respecto se le era algo interesante, a pesar del hecho que no era como que iba a continuar insistiéndole al chico por qué continuará sus entrenamientos. No, el chico era muy consciente de las cosas, y sabiendo eso no era como que debería de estar casi rogando por qué entrenara. El chico había venido y así sabía que era muy poco tiempo para que simplemente se quedara. Al híbrido no era como que le importaba perderse la oportunidad de obtener un largo y buen entrenamiento. No, ya había dejado de entrenar por más de 7 años, y eso bien dejaba claro la falta de compromiso con respecto a un asunto tan serio como lo era el hecho de estar lo suficientemente preparado para cuidar de las personas que le importaban. Bueno, el chico podía sorprenderlo como antes al faltar, no era como que le interesaba que el chico dejara de entrenar. No, eso era algo que no podía hacer de ninguna forma posible. Su poder no dependía del esfuerzo de su hijo, y por lo mismo el interés por saber si había venido solo había sido por curiosidad al respecto. Por otro lado, así era cierto que el hecho que entrenara o no era algo que podría no importarle mucho. Una parte de él, al saber el potencial que podría tener el chico, se sentía desagradado con el hecho que se comportara de esa forma. No por nada le agradaba tanto que su hijo menor decidiera entrenar, mejorar tanto como le fuera posible, y esto era algo que iba bastante bien hasta el momento, de verdad. Bueno, tenía que acostumbrarse a la idea que así era cierto que el híbrido tenía bastante por lograr, no era como que estaba llamado o interesado en mostrar esto. Siempre había sido de esa forma, su comportamiento lo dejaba bastante claro, lo había sabido. Pensar que se había quedado muerto confiando en que el chico iba a ser fuerte, que iba a continuar entrenando. Pensar que esa estúpida otra parte de sí mismo pensó en ello como algo bueno se le era algo en extremo estúpido, y el tiempo le había dado con creces la razón en su pensamiento. Bueno, no pensaba hacer algo como eso de nuevo. No, era un ser demasiado poderoso para poder morirse y dejar las cosas en manos de un inútil, y si bien no tanto eso, sino era cierto que tirar su vida a la basura no estaba muy dentro de sus planes. Su vida era muy preciada, no pensaba sacrificarse por nadie de una forma tan estúpida. Luego de hablar con el Nameku por un rato, decidió entrenar con él mismo, y esto fue algo muy bien recibido por él mismo, de verdad. Con ello pudo darse cuenta de mejor forma cuánto había aumentado el poder del Nameku, y se había sentido bastante bien con eso. Con ello, no muy diferente a como lo había hecho antes, al terminar su entrenamiento con el Nameku, continuó con su propio entrenamiento, tenía cosas en las cuales mejorar después de todo. Y por ello trabajó en hacer aumentar más su poder en su estado de Dios Super Saiyajin, mismo estado en el cual había logrado aumentar bastante su poder. Lo había aumentado tanto que superaba el poder que antes había tenido en su forma de Super Saiyajin Blue. No el poder que tenía en esa forma en estos momentos. No, estaba lejos de ese poder, y sabiendo cómo funcionaba ese poder podría no superarlo jamás. Sin embargo, si podía hacerlo crecer, y lo había hecho tanto que superaba el poder que tuvo en su forma Blue esa primera vez que alcanzó tal forma.
Claro, era de su conocimiento que había aumentado bastante su poder normal al unirse con su otra mitad y eso le había dado la oportunidad de aumentar increíblemente su poder. Sin embargo, estaba comparando ambos poderes con respecto al porcentaje del poder que lograba obtener con ambas formas. Por eso, podía decir sin muchos problemas que había aumentado su poder tanto en su forma normal y por lo mismo siendo su objetivo hacerse mucho más fuerte en ese estado. En su propia forma de Super Saiyajin Blue sabiendo cómo era que funcionaba su poder tenía que trabajar en eso. Un día, mientras entrenaba pensó en algo bastante interesante y esto que si acaso era posible que por este método de entrenamiento podía lograr alcanzar un nuevo nivel en ese estado, era algo que lo había hecho sonreír. No por el hecho que le gustaba la idea a sabiendas que esto solo iba a darle más cosas en las cuales entrenar y si bien eso no lo molestaba. Lo cierto era que para ser fuerte o bien tener su poder en un nivel adecuado en lo referente a su estado normal, su estado de Super Saiyajin y su Super Saiyajin Blue iba a tener que tomarse un tiempo. Tal vez si todo su entrenamiento debía de ser hecho en su estado normal tendría poco problema con ello, pero el hecho de saber que no iba a ser tanto de esa forma lo hacía negarse ante la posibilidad. No, eso no era algo que le interesaba demasiado. Claro, era de su conocimiento que con esta forma podía lograr ser increíblemente fuerte como pasaba con su forma de Super Saiyajin, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, no significaba que por eso estaba buscando que de alguna forma pueda llegar a aumentar su poder con un método como ese. No, eso era algo que estaba fuera de sus pensamientos en estos momentos. La verdad, teniendo en cuenta que sabía cómo entrenar y sabía que podía usar el mismo método para poder hacerse más fuerte de llegar a darse algo como eso sin duda alguna daba la oportunidad a dejar eso un poco más de lado. Sí, pues tenía un método en el cual podía volverse más y más fuerte sin encontrarse algún problema y por ello había logrado hacerse tan fuerte en ese estado. Por lo tanto, estaba claro que no necesitaba de esto para poder aumentar más y más su poder. Sin embargo, era algo interesante y más teniendo en cuenta que era algo imposible. Bueno, en realidad no era como que se había llegado a ver o conocerse de alguien capaz de ir más lejos, el que había estado entrenando mejor, que había estado haciéndose más fuerte al fortalecer su ki divino sin duda alguna podía llegar mucho más lejos. Asimismo, poder hacerlo en su forma de Super Saiyajin Blue, al menos eso era lo que podía decir teniendo en cuenta que hasta el momento no había llegado más lejos y más sabiendo la falta de conocimiento que pudo haber evitado que fuera más fuerte. No, mejor dicho esa falta de conocimiento en cómo hacer las cosas era algo que había evitado que se hiciera mucho más fuerte. No obstante, las cosas no iban a ser más de esa forma y por ello sabiendo de los otros niveles en la forma que tenía en su Super Saiyajin la idea de que pueda darse algo como eso apareció en su cabeza. En todo caso, por lo superficial y poco explorado que era eso había hecho que llegara a pensar, a tener en mente y asimismo llegó a pensar que era incapaz de continuar haciéndose tan fuerte en su estado normal al igual como lo había hecho antes. No obstante, eso no era correcto, era parte de una raza sin límite alguno y como tal era necesario que se haga más y más fuerte mientras entrenaba de la forma correcta y eso en particular en los últimos días había estado haciendo a la vez que estaba aprendiendo bastantes cosas sobre él, sobre los entrenamientos que había llevado, sobre el cómo fortalecerse y con ello podía pensar en la posibilidad que pueda ser como deseaba. No era que estaba creyendo que podía ser posible o que tenía el fuerte deseo que esto pueda llegar a darse, pero no por eso significaba que no podía llegar a pasar y más con lo que estaba descubriendo en los últimos días, en los últimos meses, años a sabiendas del tiempo que había pasado dentro de la máquina. En todo caso, era algo interesante pensar en algo como eso. Los minutos, y con ellos los días continuaron pasando dentro de la habitación y pronto llegó la hora en la cual tenía que encontrarse con sus hijos, con su nieta. Y esto se había dado y no muy diferente a como lo habían hecho en días pasados. Primero realizaron sus cosas de la escuela cosa que le había dado la oportunidad de mejorar bastante dado lo dicho por su hijo menor. En todo caso, se encargaron de sus asuntos y mientras tanto, Gohan se enfrentó a Piccolo y sus entrenamientos se extendieron por algunas horas. Mientras ellos entrenaban, Goku continuó con sus entrenamientos como de costumbre lo había estado haciendo por meses en los que estuvo entrenando con Piccolo. Luego de unas horas se vio en la necesidad de dejar su entrenamiento a un lado cuando su hijo menor, con una pequeña sonrisa de pura emoción se detuvo enfrente de él dejándole saber que quería entrenar, tener una pelea en dado caso. Y eso lo emocionó, el chico había llegado tan lejos que en estos momentos de las 4 personas que había en la habitación era quien mejor podía hacerle frente. Sí, su hijo mayor estaba por detrás del poder de su hijo y estaba seguro de que para cuando saliera, la diferencia entre los dos iba a ser mucho más grande. Era algo que no podía dudar bajo ningún motivo sabiéndolo tanto que había mejorado su pequeño hijo menor. Tan emocionado como estaba su hijo, le devolvió el mismo gesto antes de comenzar sus entrenamientos tan bien como podía hacerlo en compañía del chico. Por horas en sus estados normales estuvieron entrenando a la vez que llevaban un combate de entrenamiento antes de que decidieran que era todo por ese día. Sabían bastante bien que estaban respondiendo por mucho mejor de lo cual lo habían hecho antes y si bien era un indicativo, algo bueno para seguir entrenando y hacerse mucho más fuerte. Sabía que iban a estar dentro de la máquina por bastante tiempo. En los días siguientes, Goku continuó su entrenamiento turnándose entre las 4 personas que estaban en la máquina, al menos así había sido en una buena parte del tiempo que estuvo dentro, pues sacó tiempo para sus entrenamientos. A pesar de que habían entrado al lugar a entrenar, era la intención y propósito que tenían. No obstante, no muy diferente a otras ocasiones, no simplemente estuvieron entrenando como si de ello dependiera sus vidas, como si hubiera un poderoso enemigo al cual vencer. No, había paz en este momento y si bien eso no era motivo para solo lanzarse al abandono de su entrenamiento, podrían relajarse, llevar las cosas con calma. Por lo mismo, así estaban entrenando para hacerse fuerte pensando en el futuro no fue lo único que hicieron. No, habían juegos de por medio, descanso, conversaciones, tareas, aprendizaje. No podían pasar todo ese tiempo en esa máquina realizando lo mismo. No, sabía bastante bien lo importante que eran otras cosas y en particular no sobreesforzarse y más si era que estaban en sus formas de Super Saiyajin a fin de tener buenos resultados. Habían aprendido lo suficiente a lo largo de ese tiempo para saber que debían de tomar algunas cosas en cuenta para así poder lograr aumentar más su poder. Justo por lo mismo su hijo menor había pasado tanto tiempo solo haciendo entrenamientos mínimos al aumentar tanto su poder en su estado de Super Saiyajin para poder asimilarlo. Eso terminó llamando la atención de Gohan quien le pregunta al respecto. No se había sorprendido por algo como eso. No, el chico recién estaba tomando el hilo de las cosas. Sí, pues pasaba muy poco tiempo entrenando con ellos y en todo ese tiempo que pasaban sin él, podían lograr aprender bastantes cosas. De hecho, eso mismo había pasado en los últimos meses. La verdad, le había hablado un poco sobre eso al chico, pero no era como que le había dicho todo y si bien era cierto que una parte de eso era conocida por él, la forma en la que se podía hacer esto correctamente no era de su conocimiento. Por lo tanto, no se sorprendió en lo más mínimo. Le había respondido al chico y él mismo se había sorprendido un poco. Era cierto que su padre le había hablado sobre eso antes. Incluso él mismo lo había hecho como parte de sus entrenamientos hace mucho tiempo y para entonces por los resultados que obtuvieron no es como que se interesó mucho por eso y por el propio entrenamiento. La verdad, sabiendo que antes había visto a su hermano hacer eso debió de pensar que debía haber una razón para que lo hagan.
Sin embargo, incluso entonces no le había interesado demasiado por saber el por qué su padre y hermano estaban haciéndolo. Ahora que lo sabía era interesante y no tanto el hecho de saber lo que había y su motivo, sino el cómo eso dejaba de tener consecuencias negativas para ellos. Había pensado que lo único que ambos habían estado haciendo era acostumbrándose a la transformación y así poder sacar mucho más poder y así mismo, no cansarse tan rápido como mismo lo habían hecho para los acontecimientos de Cell. Sin embargo, las cosas no eran tan de esa forma por lo que había podido darse cuenta en esa oportunidad. No, su padre y su hermano estaban aumentando su poder más y más mientras estaban en esa forma y no tanto sí, sino que al realizar ese proceso dado la forma que manejaban tal cosa al aumentar tanto su poder. Era impresionante, eso lo llevó a preguntarse si era posible que pueda hacer lo mismo, por lo que se le había dicho. Funcionaba al poder aumentar el poder en su forma de Super Saiyajin como mismo lo habían estado haciendo hace tiempo y de ahí en más solo entrenar si bien de una intensa, no en la forma tan salvaje que solo lo llevó al tener casi una involución en lo que era su poder. Recordaba que su padre le había hablado un poco de eso, pero no era como que le había prestado demasiada atención al hombre. En todo caso, no los había visto hacerlo más que en sus transformaciones y por lo mismo tenía un poco de duda al respecto, el hecho de expulsar todo su poder de su forma Super Saiyajin sin la necesidad de transformarse. Tal vez no podía hacerlo y le generaba un poco de duda. Bueno, en realidad sí podía transformarse, solo que al tener la posibilidad de poder expulsar solo su poder sin la necesidad de hacerlo, daba la impresión de que no podía hacerlo. Sin embargo, la realidad era que sí podía transformarse. Solo tomaba un camino diferente a la hora de expulsar todo su poder. Por otra parte, su padre le había dicho que Piccolo había estado utilizando esto para poder aumentar bastante rápido su poder. Eso lo sorprendió un poco, no había estado pensando que el hombre fuera a hacer tal cosa, aunque bueno, tenía que decir que eso era algo que todos podrían hacer. Sí, pues simplemente era usar su máximo poder y mantenerlo en todo momento de una forma controlada y asimismo, hacer que el cuerpo pudiera soportar todo el poder sin desgastarse, que pudiera lograr soportar sacar mucho más poder del cual había acumulado no solo al fin de ese entrenamiento, sino con el poder que iba obteniendo mientras el cuerpo se adaptaba a ese poder y al mismo que iba a poder expulsar más adelante. Sabiendo lo que había estado haciendo su padre, su hermano, Piccolo, decidió hacer lo mismo a fin de poder aumentar más rápido su poder. Le había funcionado, al menos por el hecho de sentir una considerable presión al mantener su poder de esa forma y al propio cambio de su cuerpo por expulsar y mantener tanto poder, pues en lo referente a poder hacer lo demás era algo que aún debía de hacer y casi comprobar por su propia cuenta. Sin embargo, estaba bien, su estado místico o al menos esa capacidad que ganó para expulsar su poder sin transformarse luego de ese ritual por el cual pasó era algo que le daba esa oportunidad y definitivamente era algo para aprovechar. Y lo hizo, había sacado de él tanto poder como se le había hecho posible teniendo en cuenta que tenía tanto como un miembro de la raza guerrera Saiyajin. Por el exceso de poder que tenía en su cuerpo él mismo se deformó y creció considerablemente en una muestra del poder que tenía en ese momento. No era algo para usarse, eso seguro, pero sí era claro que el poder que tenía era mucho más que el que su cuerpo podía mantener sin sufrir ningún cambio y por eso mismo el consumo de energía si bien poco, se fue dando con el paso del tiempo. Por ello, así se había mantenido de esa forma por los días siguientes, no es como que simplemente sus energías se mantuvieron en el punto más alto y menos teniendo en cuenta el entrenamiento por el cual pasó. Bueno, no estaba llevando las cosas exactamente igual que hace años atrás. No, las cosas eran muy diferentes y por lo mismo en esa oportunidad pudo recuperarse y así mismo con el paso del tiempo el volumen de su cuerpo se fue haciendo menos. Eso sí, mantener las cosas en el mismo punto por cuanto se extendiera el proceso era algo un poco complicado dado su falta de costumbre al hacer algo como eso. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue acostumbrando y para cuando solo estuvo a unos días de salir de la habitación, su cuerpo casi había regresado a lo que lo había sido antes de hacer tal cosa. Por los resultados que había obtenido llegó a pensar en hacer eso más seguido no solo a fin de poder lidiar con esto mucho mejor, sino que aumentar su poder mucho más rápidamente como lo había estado haciendo al hacer tal cosa. En todo caso, al estar un poco más acostumbrado no simplemente pasó su tiempo entrenando en simulaciones de combate con su padre sin ir demasiado lejos a fin de conseguir buenos resultados, con su hija que se había hecho increíblemente fuerte, con su hermano que lo había superado sin duda y con Piccolo que había crecido bastante en su poder con relación a como lo había sido antes. Sabía que aún faltaba bastante por asimilar el poder que tenía en ese momento, pero poco a poco sentía cómo se hacía más y más fuerte en una muestra de lo cierto de las palabras de su padre y esto le agradó. Le había parecido algo muy sorprendente que de haberlo sabido mejor antes pudieron haberse evitado muchos problemas al enfrentar a diferentes enemigos. Lastimosamente, no era algo que habían pensado o creído posible para ese entonces. Sea como sea, no había pensado que podía lograr entrenar de esa forma y hacerse tan fuerte al realizar semejante cosa. No, eso no era algo que había pensado en lo más mínimo, pero no podía esperar que fuera de otra forma sabiendo que no era tan fanático al entrenamiento, que no se quedaba a entrenar por demasiado tiempo y eso era algo que atrasaba el aumento de su poder y más que eso, su propio conocimiento con respecto a cómo poder hacer esto de una forma mucho más eficiente y provechosa. Cierto, considerando que entraba a la máquina por casi 2 meses cada día, lo fuerte que se había hecho en solo unas horas estaba bastante bien, no dudaba esto en lo más mínimo. Sin embargo, no por eso iba a dejar a un lado lo obvio. Entrenar más y de esta forma en la cual lo había empezado a hacer iba a hacer que su poder pudiera crecer mucho más rápido. Con eso había entendido el por qué su hermano había logrado hacerse tan fuerte como lo era actualmente. No lo había imaginado, solo sabía que el chico estaba entrenando, estaba mejorando y lo había superado sin muchos problemas considerando el escenario que tenían para entrenar, pero ahora sabía cómo el chico lo había hecho. Ahora tenía la oportunidad de ser más fuerte y más rápido de lo que lo había sido. Sabiendo tal cosa, una pregunta pasó por su cabeza, ¿podía llegar a ser más fuerte que su hermano? No tenía la menor idea de eso y si debería de pensar correctamente las cosas basándose en el tiempo que entrenaba cada uno era para pensar que no iba a poder hacer eso. El chico no simplemente tenía un potencial mucho más grande de lo cual él lo tenía, sino que el poder del chico en su primera forma de Super Saiyajin era inmenso, incluso suprimido como lo estaba era un poder gigantesco. Con todo el poder que logró asimilar antes en su cuerpo y por tanto, su límite sin forzar su cuerpo, solo había llegado a tener ese poder, estaba seguro de que para volver a ser tan fuerte, a estar por encima del chico tendría que esforzarse bastante, quedarse bastante tiempo en la máquina e incluso entonces sabiendo el tiempo que el chico pasaba dentro él mismo iba a mantenerse por bastante sobre él. Por lo mismo, se quedó por tiempo más. Deseaba ser más fuerte y más ahora que conocía eso con lo cual podía volverse bastante fuerte. Asimismo, pensó mejor en lo que le había dicho su padre antes con respecto a esa forma de entrenamiento. Por lo que el hombre había dicho, lo que conocía, el poder que lograba obtener en su forma de Super Saiyajin, en su forma de máximo poder para él, para Piccolo, simplemente estaban haciendo que su cuerpo no muy diferente a una batería, su cuerpo pueda llenarse de energía.
Esta energía que representaba lo que era su poder, llevarlo hasta su punto máximo ampliaba el mismo a la vez que su cuerpo se adaptaba para poder usar todo ese poder en todo momento sin la necesidad de forzar el cuerpo a duros entrenamientos que por la experiencia que ya tenían. Eso parecía ser algo que iba muy en contra de lo que deberían de hacer en realidad. Sí, pues al forzar su cuerpo ya consumía sus energías y tener que hacer duros entrenamientos a fin de poder acostumbrarse al poder solo se desgastaban mucho más. Además los avances con respecto a hacer ese poder suyo se veían muy pocos y si deberían de pensar en los efectos adversos para su estado normal era de pensar en lo mal que habían estado haciendo las cosas. Como lo habían hecho en ese entonces, más parecía que con ello afectaba el entrenamiento. Intento pensar en la forma en la cual podía lograr que su cuerpo pueda adaptarse más rápidamente al poder, en la cual ese poder que aumentaba pudiera adaptarse al mismo más rápidamente. Se había dado cuenta que mientras entrenaba o bien, al realizar algunos entrenamientos en particular su cuerpo se adaptaba mucho más rápido al poder. Eso había hecho que pensara en algo interesante. Sabía que por el hecho de poder forzar el cuerpo como lo estaba haciendo al aumentar su poder tanto, esforzarse demasiado no lo iba a llegar demasiado lejos, justo por lo mismo, su padre, incluso su hermano así no era algo que hacían todo el tiempo y esto una razón más por lo cual no llegó a llevar más en mente esto antes. En todo caso, ellos pasaban el tiempo relativamente tranquilos de no ser por los entrenamientos diarios que realizaban por una cantidad de tiempo no demasiado larga en todo el día. Así que, estaba claro que esforzarse demasiado no era algo que estaba dentro de las posibilidades en estos momentos a fin de que las cosas fueran bien para el alza de su poder. No, eso era algo muy tonto. Por lo tanto, sabía que debía de haber una forma para poder conseguir realizar el proceso más rápidamente de lo cual ya se estaba haciendo al ser un Saiyajin. ¿Cuál era? No tenía la menor idea y lo pensó por prácticamente todo el tiempo que había estado entrenando, pero no fue capaz de poder conseguir la forma de lograr tal cosa, no pudo descubrir cómo poder hacer eso en esa oportunidad. Bueno, ya tendría más tiempo para poder descubrirlo en otro momento. A pesar de que no fue capaz de poder lograr encontrar esta forma en la cual pasar por el proceso más rápidamente, no detuvo su crecimiento. No lo hizo en lo más mínimo. Había aumentado por casi 3 ocasiones su poder hasta el mismo punto y había logrado hacer todo ese poder para su uso sin ninguna desventaja, sin problemas y esto si bien era bueno, al menos eso era algo que casi había logrado, ya que aún tenía bastante en que trabajar. No era algo por lo cual estarse bajo ningún motivo y por ello sabiendo que tenía que esforzarse más, no le dio muchas vueltas a eso. Sin embargo, estaba seguro de que de seguir de esa forma y más para cuando volviera a entrar en la máquina, lograría hacer todo ese poder de él, de eso no tenía ninguna duda. Junto con su padre, y su hermano salió de la habitación antes de tomar camino a su casa en compañía de los chicos. Bueno, en realidad hizo esto con ellos luego de que los mismos estaban listos para ir a la escuela. Sin nada más que hacer, Goku decidió revisar cómo iban las cosas en lo referente a su dinero, se sorprendió un poco cuando en solo el día de ayer había ganado más de 30.000 zenis. Ya se había dado cuenta que eso que había hecho gracias a lo dicho por su hijo le generaba una buena cantidad de dinero. Sin embargo, era interesante en la cual podía ganar dinero sin hacer nada cosa que antes se le era algo imposible lograr, algo que no iba a poder hacer jamás. Claro, sabía cómo se dieron las cosas y sin tener ese conocimiento, al no interesarse por las cosas de los terrícolas era claro que no iba a poder hacer muchas cosas. Sin embargo, no dejaba de ser mismo, estaba ganando dinero sin hacer nada, viendo cómo iban las cosas, que iba a tener más dinero de eso de lo cual su jefe le había comentado, lo mismo que estaba ganando el Saiyajin decidió poner un poco más de su dinero en ese tipo de cosas, por lo que había ido al lugar y lo había hecho en una cantidad más grande de lo cual lo había hecho antes, estaba seguro de que le brindaría más oportunidades de ganar dinero. Con este hecho, caminó por la ciudad sin ningún rumbo, eso lo hizo recordar lo que había pensado antes, de correr la ciudad para poder ubicar mucho mejor. Bueno, no era del todo esa ciudad, pero no dejaba de ser algo muy cierto que era algo que debería de hacer y esto fue algo que se dispuso a hacer en ese momento luego de unos minutos de estar recorriendo el lugar. Se encontró con un gran gimnasio, en el lugar había bastantes personas, como era de esperar. El Saiyajin entró al lugar curioso con el fin de poder entretenerse con algo, continuar conociendo cosas de los terrícolas. Y así estuvo caminando por el lugar mientras pasaban los minutos y luego de casi 15 minutos viendo a diferentes personas que estaban en el lugar haciendo sus ejercicios con los cuales volverse más fuerte. Al menos eso eran los posibles pensamientos de muchos que estaban en el lugar. Los hombres, mujeres y de estas últimas algunas estaban bastante fuertes físicamente. Incluso por segundos había llegado a pensar que eran chicos por lo detallado que era su físico. Sin embargo, no era así, eran chicas muy fuertes. Al menos tenían sus músculos muy bien marcados, grandes y fuertes, y un trasero bastante firme. Estaba seguro de que de poder tocarlos iban a estar seguros. Aunque bueno, eso iba a ser para alguien más, pues en lo referente a él iban a ser muy frágiles, de eso no tenía ninguna duda. El hecho de estar mirando tanto a las chicas hizo que unas de las mismas se acercara a él y recriminara por ello, antes de decirle que, si no tenía nada que hacer que se marchara del lugar. Eso lo sorprendió un poco. No había pensado que la mujer iba a poder actuar de esta forma. Sin embargo, lo había hecho y fue un tanto curioso. Por otra parte, decidió obedecer a la mujer. No por el hecho que ella lo había impuesto sobre él. No, la mujer era insignificante y definitivamente muy poco femenina al menos para su gusto en lo referente como pensaba que debería de ser una mujer sin dejar de ser fuerte. Una mujer debería de mantener su forma femenina y tener una fuerza bruta admirable, así como lo era su ex esposa. Esa mujer era increíblemente fuerte, estaba seguro de que aún entonces la mujer continuaba siendo la mujer más fuerte del mundo. Y era cierto que 18 ocupaba ese puesto y más por el experimento que ese científico había hecho. Sin embargo, sin eso la mujer no tenía ese poder y por ello no reconoció el poder de la mujer como algo que ella desarrolló y esto definitivamente él tenía un peso importante para reconocer a alguien como fuerte. Cierto, el interés de luchar contra alguien fuerte bien podría dejar eso a un lado, pero no iba a empezar a engañarse a sí mismo con respecto a esto. No se negaba a ganarle a alguien, a luchar con alguien al estar lesionado. Su orgullo no iba a dejar que pueda reconocer un poder impropio de alguien, un poder que no se consiguió de la persona y su propio potencial como algo digno de mirar. Por tanto, esa mujer con quien estuvo casado sin duda alguna era la terrícola que había logrado ser muy fuerte por su propio esfuerzo y eso era algo que le agradaba bastante. Estaba seguro de que esa mujer podía terminar venciendo sin muchos problemas a esa mujer que le había hablado de esa forma a pesar del volumen muscular que tenía la mujer. Es más, era posible que ni siquiera pueda ser un reto para ella. La última vez que reconoció a la mujer como un oponente tenía más de 100 unidades y esto por mucho más de lo cual la mayor parte de los terrícolas tenían. Bueno, era de su conocimiento que la fuerza no es volumen muscular. Eso simplemente hacía verse mucho mejor, más grande en dado caso, así como más pesado. Sin embargo, incluso entonces una chica podía ser muy, pero muy fuerte teniendo sus proporciones femeninas, como esa mujer con quien estuvo casado por tanto tiempo. Dejando sus pensamientos a un lado, el Saiyajin continuó con su recorrido al gimnasio y luego de unos minutos de estar recorriendo el
este momento un grupo de 5 hombres exactamente habían pedido que se acercara. El Saiyajin quedó un poco extrañado por eso. Sin embargo, decidió acercarse de todos modos. No era como que iban a poder hacer algo contra él de poner un poco agresivos. Al estar junto a ellos, uno de los sujetos había preguntado, ¿qué se supone que estás haciendo? Me he dado cuenta que no estás haciendo nada en el gimnasio, solo estás caminando por él. ¿Buscas a alguien o qué? El Saiyajin levantó la ceja ante la pregunta del hombre, no había pensado que había dado esta impresión, aunque bueno, teniendo en cuenta que estaba recorriendo el lugar se podía llegar a pensar tal cosa, de verdad. No en realidad. Simplemente estaba intentando entretenerme con alguien, ver a diferentes personas. Eso es algo que puede ser entretenido, dijo el Saiyajin, tranquilamente mientras miraba a los débiles terrícolas que si bien era ligeramente que él, definitivamente eran muchos más débiles. Sin embargo, su conocimiento sobre las cosas, ellos pensaban muy diferente y justo por lo mismo en su respuesta, uno de ellos dijo, busca retención, pareces entrenado. Siendo una competición. Bueno, eso es de entrenamiento. En todo caso, que no te unes a nosotros un rato, estoy seguro que vas a entretener bastante, dijo el hombre sonriente y bastante confiado. El sujeto enfrente de él iba a terminar cansado mucho antes que ellos. Claro, por lo que podía ver el hombre tenía volumen hacia su masa muscular. Asimismo, la definición que lograba por sus brazos descubiertos era increíble. Sin embargo, no pensaba que pudiera levantar mucho más peso que ellos. No lo creo, de verdad, dijo el Saiyajin sabiendo que podía levantar todo el peso de este lugar, en movimiento completo sin siquiera pensarse en lo más mínimo. Entonces, pensar que algo como esto, que se entretuviera era una estupidez. Diablos, más se entretenía en una pelea con uno de ellos o todos juntos a pesar del hecho que eran insignificantes contra él. Podía disfrutarlo tanto como al tener que luchar, bastante débil como ellos. ¿Tienes miedo? Preguntó el hombre mientras miraba al Saiyajin, levantó una ceja antes de sonreír ligeramente. No, en realidad, si insistes, dijo el Saiyajin con la mirada puesta en el hombre quien sabiendo que tenía la atención del sujeto dominado decidió explicarle o bien, decirle cuánto era eso que estaba levantando. Estaba levantando 400 kilos. 2 repeticiones, inténtalo, propuso el hombre a la vez que le mostraba donde 2 discos que ya estaban bastante pesados ponían en letra blancas que tenía exactamente 200 kilos cada uno y hacía una suma de 400. En 400 kilos, dijo el Saiyajin a la vez que se ponía frente de la barra de metal, se suponía que debería de levantar sin ningún problema y se empezó a hacerlo mientras los hombres estaban. Agachado, ligeramente tomó la barra de metal en sus manos, tanto sin muchos problemas. Ya podía sentir el peso que tenía. El Saiyajin lo levantó hasta la altura de su pecho antes de llevarla al suelo nuevamente y luego volver a subir sin problemas. El sujeto sorprendió como el hombre lo levantó, no simplemente por el hecho de levantar. No, eso era algo que también podían hacer. Sin embargo, no como el hombre lo hacía, no hasta el pecho como el hombre lo hacía. No, dudaba que alguien fuera capaz de levantar ese peso tan alto. Bueno, de pelos parados lo había. Tenía muchas preguntas sobre ello. ¿Cómo? Preguntaron sobre eso, dando ver su interés antes que había visto. Sin embargo, Saiyajin no le dijo demasiado. Alguien a quien darse demasiado, incluso en esos sujetos no era como que habían estado haciendo algo muy diferente. Sin intentar medirse contra un sujeto débil no le generaba ninguna emoción. Sí, trabajo tenía que luchar con algunos, pero esto no tomaba de esa forma, solo era un trabajo y nada más. He entrenado, dijo tranquilamente dejando a los hombres sin nada que decir, pero no por eso no tuvieron nada que hacer. No, ellos decidieron ponerse un par de discos de 50 en cada lado a fin de que pudiera levantar. Eran 500 kilos. El Saiyajin sin problemas y en más de una ocasión como se suponía que debería de hacerlo mientras los hombres lo miraban sorprendidos. Había hecho. Con eso, Saiyajin le pidió que lo levantaran. Los hombres tomaron el reto. Bueno, no podían hacer algo diferente para verlo si era. Uno de ellos lo intentó levantarlos hasta sobre una sola vez y los demás repitieron lo mismo que había hecho que les. Es todo. Los hombres miraron al Saiyajin con tanto de vergüenza, habían pensado que iba a ser el quien no iba a levantar, terminaría cansándose y posiblemente marcharse del lugar. Sí, no fue de esa forma. El sujeto de pelos parados lo levantó sin problemas y de la misma forma, con lo pesado que era, prácticamente lo ridículo. ¿Cómo eres tan fuerte? Preguntó uno de ellos con la mirada. Saiyajin tardó mucho para decir. Siempre freno bastante, dijo el Saiyajin tranquilo, e hizo silencio por unos. Bueno, que con la mirada, quién sabe. Inscribió el Saiyajin antes de continuar su camino sin ninguna dirección específica. Por ello, el Saiyajin se encontró con bastantes chicas. Todas ellas tenían algo en común. Eran obesas. Podía decir algo sobre el lugar y lo que estaban haciendo en el momento buscaban bajar. Les funcionaba. No tenía idea de tal cosa. La forma en la cual estaban haciendo estaba muy claro. Bueno, no era. Su peso estaba justo donde debía estar independientemente de lo tanto que había comido. Así que, hay que preocuparse por eso. Si al no tener nada, no le interesaba lo buenas que. Esas chicas definitivamente no era el tipo de chicas que gustaban. Dado bastante a la figura de su ex esposa. Simplemente, gustaban chicas que tenían una figura similar. Y evitar eso ya le veía una figura como la de su ex esposa, aunque era a pesar de la mujer que cuidaba muy bien. 26.